Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos una vez más. Hoy damos comienzo al ciclo de conferencias que brindaremos a través de nuestra plataforma IFAPSE, como hacemos habitualmente, esta vez con el auspicio de Sancor y Banco del Sol. Agradecemos la presencia de las autoridades de los consejos profesionales, miembros de la mesa directiva, integrantes de organismos técnicos de comisión de trabajo, colegas e invitados de todo el país. En este caso nos acompañan el señor Alfredo Panela, que es presidente del grupo Sancor Seguros, y René Villegas, gerente de la unidad de negocio de Mendoza. Además, con ellos y de parte del Banco del Sol está su gerente regional, Marcelo Bordonaro. Hoy nos convoca un tema que es cómo funciona la nueva economía, un tema no menor y más en este momento que estamos viviendo. Va a estar a cargo del licenciado en Economía Martín Tetaz y está actuando como moderador el señor Marcelo Bataler. Bienvenidos a todos los que estén del otro lado. Gracias, como les decimos siempre, por acompañarnos en cada emprendimiento que hacemos y en los desafíos que nos proponemos. Estamos convencidos que tenemos que caminar juntos hacia el futuro para reinventarnos, unidos, como les decimos siempre, desde cualquier semejanza y con las pocas diferencias que tenemos, pero todos juntos. Les cedo la palabra a mi compañero de mesa, Osvaldo Rebollo, para que siga las presentaciones y les agradezco una vez más que nos estén acompañando en estos emprendimientos. Bueno, muchas gracias. La verdad que un honor desde nuestra Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y como recién lo decía Silvio Riza, nuestro presidente, arrancar con este ciclo de charlas, con una primera charla sobre un tema complejo, picante, que lo necesitamos. ¿Quién no quiere saber cómo sigue esto? Y nada menos que de la mano de Martín Tetaz, que es una persona que hoy por hoy es una voz autorizada en este tema. Nos viene muy bien para arrancar con un vínculo con el Grupo Sancor, que es una empresa ejemplar y que nos gusta mucho acercarla a nuestra federación, que justamente tiene un tinte muy federal y que estamos llegando hoy a todos los rincones del país. Así que muchas gracias a Sancor Seguros, al Banco del Sol, que acompañan y auspician estas charlas. Gracias, Alfredo, por acompañarnos y un gusto, Martín, tenerte con nosotros. Adelante, Mariano. Muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias por esta presentación. Vamos a saludar a Alfredo Panela. Él es el presidente de la cooperativa de Sancor, esta empresa que surgió hace ya 75 años, un 21 de diciembre en Sunchales, y que, como decía recién Osvaldo, es un orgullo para todos los argentinos. Hola, Alfredo, un gusto saludarte. Buenas tardes, Mariano. Para mí es un placer estar presente acá en este evento. Le quiero agradecer profundamente a la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Realmente se enmarca todos estos eventos en la celebración, precisamente lo que comentabas, Mariano, nuestro 75 aniversario. Y la satisfacción es doble porque estamos acompañando a un economista del nivel de Martín Tetaz, con quien estamos vinculados también desde hace unos años haciendo este tipo de charlas y realizaciones con unas repercusiones excelentes todas. Solo decirle que estamos viviendo momentos muy difíciles, complejos, duros, pero yo estoy convencido que vamos a salir. El tema es saber cómo. Y lo otro, y en esto voy a utilizar precisamente una frase de Martín, es que en nuestro futuro nada será igual. Eso también estoy convencido. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por permitirme este espacio y yo tengo la satisfacción y el placer de darle la palabra al expositor economista Martín Tetaz. Bueno, Alfredo, muchas gracias a la gente de la Federación, por supuesto a Sancor, al banco, a las empresas auspiciantes. Voy a hacer una presentación que van a ser aproximadamente unos 45 minutos, si ustedes están de acuerdo, y después avanzamos con algún espacio para preguntas. También sería interesante tener la posibilidad de
escuchar un poco al público. Yo empecé a hacer estas investigaciones en lo que hoy se llama un poco la economía del futuro, pero que ahora en un minuto van a comprender que más que el futuro es el análisis de lo que ya está pasando. Empecé en el año 2013, me invitaron a una conferencia de un experto que venía de la Universidad de la Singularidad, José Cordeiro, el ingeniero José Cordeiro. Yo no tenía la menor idea de lo que era la singularidad, tuve en ese momento que googlearlo, les soy honesto, porque no tenía ni idea, y ahí descubrí que en Palo Alto, en California, había un conjunto de científicos muy importante, entre ellos 5 premios Nobel, estudiando cómo iba a ser la economía del futuro y qué iba a pasar en este evento que se llama la singularidad y que concretamente es el punto del tiempo en el cual la inteligencia artificial nos domina por completo y puede hacer, los algoritmos pueden hacer absolutamente todas las tareas que nosotros hacemos. Bueno, con el paso del tiempo, muchas de esas cosas que aparentemente eran profecías o ciencia ficción informada empezaron a ocurrir. Digamos, ya tenemos algoritmos haciendo muchas de las tareas que hace poco tiempo hacían las personas. Ya hay autos autónomos entre nosotros, por mencionar un caso en un extremo del continuo en el cual hoy esos autos autónomos directamente desplazan buena parte del trabajo de los conductores, sobre todo empezando por el transporte de carga, donde ya están funcionando. Imagínense las implicancias para Argentina de eso. Y en el otro extremo tenemos inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, al diagnóstico médico. Sí, es cierto, todavía nadie se confiaría en tomar una decisión médica por lo que diga una aplicación, aunque todos antes de ir al médico siempre googleamos por las dudas, ¿no? Los síntomas que tenemos. Tan es así que uno de los indicadores más adelantados de lo que va a pasar con la curva epidemiológica de la pandemia en Argentina y en todo el mundo resultó ser las búsquedas de Google. O sea, ustedes tienen una sección de Google que se llama Google Trends, que son las tendencias en las búsquedas de Google, y lo que descubrieron algunos científicos hace relativamente poco es que esa curva predice las búsquedas que hace la gente en la casa de síntomas de COVID, predice la presencia de síntomas y anticipa la curva. Entonces, aunque hacemos eso, en realidad coincidimos que nadie se dejaría operar o tomaría una decisión de consumir un medicamento por lo que diga una aplicación, pero ya hay algoritmos de inteligencia artificial que lo ayudan al médico a evaluar imágenes. Por ejemplo, hay diagnóstico por imágenes hechos por inteligencias artificiales con mucha mayor eficiencia que los seres humanos. Y de hecho, en uno de los últimos capítulos de una serie que estuvo de moda hasta hace muy poco en Netflix, que se llamaba el hospital el New Amsterdam, que era el hospital público de Nueva York, aparecía en un momento una de estas inteligencias artificiales ayudándolo al médico, al experto de ese lugar, a tomar decisiones y a entrevistar al paciente. Entonces, en ese mismo capítulo, esa inteligencia artificial eventualmente hacía preguntas al paciente, orientaba las preguntas que iba haciendo el propio facultativo y le sugería inclusive algunos estudios más que le podían hacer, y eventualmente terminaba con una suerte de diagnóstico que ayudaba al del propio médico. O sea, fíjense cómo la inteligencia artificial en un lado, en un espacio del escenario directamente desplaza empleo, y en el otro espacio lo complementa aumentando la productividad de manera espectacular. La primera gran pregunta es de qué lado vamos a quedar en ese gran espacio, si vamos a quedar más del lado del espacio que nuestro trabajo está sujeto a ser reemplazado por un algoritmo, o si vamos a quedar más del lado en que nuestro trabajo se va a potenciar gracias a los algoritmos y vamos a poder ser mucho más productivos de lo que somos ahora. Pero el segundo gran punto ahí, independientemente del impacto sobre el empleo, tiene que ver justamente con que esa inteligencia artificial permite crear valor sin empleo, sin trabajo. Y esto es una gran novedad. Digamos, sí, es cierto, las máquinas siempre automatizaron procesos, eso no hay ninguna novedad ahí, pero las máquinas no pensaban, en el sentido, por lo menos en el sentido de lo que en ciencias de la computación se conoce como la prueba de Turing. ¿Cuál es la prueba de Turing? Bueno, si yo veo un auto autónomo que está siendo manejado y está con el vidrio polarizado, yo no me doy cuenta si, viéndolo manejar nada más, manejando desde atrás o desde el costado, yo no me doy cuenta si está siendo manejado por una computadora o por una persona de carne y hueso.
Si un algoritmo logra pasar esa prueba de que yo no sepa distinguirlo por sus tareas de una persona normal, entonces asumimos que ese algoritmo está pensando como esa persona normal, o al menos hace como si pensara como esa persona normal, para no entrar en el terreno de la filosofía. Ahora, eso indudablemente permite la posibilidad de crear valor sin trabajo. Históricamente, todos los que hemos estudiado ciencias económicas alguna vez aprendimos esa teoría clásica del trabajo, el valor trabajo, la idea de que el valor de los bienes dependía del trabajo socialmente necesario para construir esos bienes. Esa teoría era compartida desde Adam Smith en una punta hasta Karl Marx en la otra punta. Digamos. Todos esos pensadores eran clásicos, compartían la idea de que el trabajo era fundamental para crear valor, y ahora eso está en discusión. Ahora estamos entrando en una nueva economía que puede crear valor sin trabajo. Al crear valor sin trabajo, obviamente, buena parte de las discusiones de la seguridad social, por ejemplo, esta idea de que el bono demográfico se termina y que cada vez hay menos activos para financiar un montón cada vez más grande de pasivos, porque encima la gente vive más, afortunadamente. Entonces, esas preocupaciones que tienen, sobre todo en el primer mundo, probablemente sean infundadas dentro de 20 o 30 años más. ¿Por qué? Porque esencialmente vamos a un mundo donde la distinción activo-pasivo se rompe mucho. De hecho, ya se está rompiendo. Y esta es otra de las grandes novedades. Como les decía, buena parte de las cosas que cuando empecé a investigar allá por el 2013 eran ciencia ficción informada, empezaron a ocurrir ahora. Se adelantaron, y ni hablar del empujón de la pandemia, que fue revolucionario en adelantar muchos de esos cambios tecnológicos. Pero sin duda, en materia de inteligencia artificial, adelantó también esta idea de que lo que antes nosotros llamábamos los que estaban en la tercera edad o la edad de retiro, o todo eso ya casi no tiene sentido. De hecho, hay un libro de hace año y medio, 2 años, de Sebastián Campanari, un gran libro que les recomiendo, que se llama Revolución Senior, que justamente lo que muestra Sebastián en ese libro es que ya está llegando una etapa en la cual el trabajo de fuerza bruta, ese en el cual por ahí tiene ventajas tener 25 años y un buen lomo para trabajar en una fábrica, ya no tiene sentido en el mundo en el cual estamos viviendo, y por lo tanto tenemos que empezar a deconstruir nuestra idea de que una persona está para ser retirada, o la idea de un jubilado. Digamos, todo ese conjunto de ideas que tenemos. Fíjense que estamos cometiendo el error, sobre todo en el área académica, que estamos muchas veces jubilando de prepo a personas que están en el mejor momento de su carrera. Antes, capaz que era a los 65 años, estaban hace 50 años atrás probablemente estaban por ahí para un hogar de retiro, pero hoy el mundo cambió rotundamente y hoy están en su plenitud, tienen la mayor experiencia, que además es lo más difícil de reemplazar con la inteligencia artificial, la inteligencia social, la inteligencia emocional, un conjunto de habilidades donde todavía la inteligencia artificial está teniendo problemas. Entonces, primera gran novedad acá, se destruye el rol del trabajo como generador de valor, se puede generar valor sin trabajo. Y esa generación de valor sin trabajo es con una suerte de lo que en economía llamamos costo marginal cero. Y esto es muy importante desde el punto de vista distributivo, porque costo marginal cero quiere decir que yo ya no tengo que producir las siguientes unidades, que es todo, una vez que hice la matriz, todas las siguientes unidades son sin costo prácticamente. En la economía tradicional, si nosotros de golpe accedíamos a un mercado como el de la India y nos decían, hay una orden para una automotriz para fabricar 50 millones de autos, el primer día festejábamos con champán que habíamos cerrado esa orden espectacular para venderle 50 millones de autos a los chinos, y el segundo día nos agarrábamos la cabeza porque había que fabricar 50 millones de autos. Uno empezaba a pensar, bueno, ahora, ¿cómo hago? Tengo que agrandar la planta, tengo que contratar un montón de factores, tengo que contratar insumos, tengo que capacitar gente. No era un problema fabricar 50 millones de autos. Pero ahora, digamos, si cualquier producto de inteligencia artificial consigue acceder a más mercados, el costo marginal es cero, no hay que fabricar de cero otra vez el producto. Entonces, es cierto, alguien podría plantear, bueno, pero las máquinas en realidad hay alguien trabajando atrás que hace ese algoritmo, que diseña ese algoritmo. Pero acá hay una gran diferencia entre la noción de la vieja programación que automatizaba procesos. Digamos, yo en mi casa tengo un robot también que se llama lavarropas y tiene un programita que tiene una computadora que yo le pongo exactamente a lo que tiene que hacer, y yo me voy a la facultad y vuelvo a la tarde, y cuando vuelvo está la ropa lavada y ya me la secó y todo espectacular. Falta que me la planche nada más. Pero ahí el robot lo que hace es automáticamente cada una de las tareas que yo le programé. Se necesita el ser humano atrás para programarlo, pero las nuevas formas de inteligencia artificial crean conocimiento de cero.
piensan y son creativas inclusive. De hecho, esa es probablemente la gran novedad. Los programas de inteligencia artificial que competían contra los jugadores de ajedrez, el primero que le ganó a un campeón mundial allá a Garry Kasparov, creo que fue cerca de la década del 90, se llamaba Deep Blue. Ese programa esencialmente explotaba la fuerza bruta de cálculo. Era un programa en el cual le tenían que cargar todas las jugadas de ajedrez que habían jugado los grandes campeones, las aperturas. Y entonces lo que hacía el programa, muy resumidamente, era identificar las posiciones de la pieza en un tablero y buscar en su memoria, que era por supuesto vastísima, buscar en esa memoria todo lo que le habían cargado, la jugada que mejor se asemejaba a esa situación y desplegar entonces la mejor solución que encontraba para esa jugada. Bueno, ahora no lo hacen más. Los nuevos programas, el último programa que le gana a todos los campeones mundiales de ajedrez y de Go, inclusive se llama AlphaGo, de hecho, es un programa desarrollado por Google, es una inteligencia artificial, a la cual no le enseñaron ninguna de las jugadas ni estrategias que practica nadie, no le cargaron ninguna jugada. Lo único que le enseñaron es como cuando mi papá me enseñaba a mí cuando era chiquitito. Mirá, el peón se mueve para adelante, de a uno, solamente en diagonal para comer, el alfil en diagonal, los caballos 2 y 1, 1, 2, la dama todo lo que quieras, y ¿qué vale? Un peón vale un punto, y si comes un alfil vale el triple, y si un caballo vale más o menos lo mismo con un alfil, y un rey vale más que nada, y si lo comiste ganaste el partido. Con esas reglas, solamente con esas reglas, esta inteligencia artificial que se llama AlphaGo empieza a jugar contra sí misma. Sí explota la velocidad de cálculo porque juega millones y millones de partidas contra sí misma y en 24 horas alcanza a desarrollar estrategias con las cuales vence a los mejores jugadores del mundo, insisto, de Go, ni siquiera de ajedrez, que es más complejo el Go, inclusive desde el punto de vista de las posibilidades. O sea que esta inteligencia artificial crea valor. Inclusive hay un ejemplo que he comentado, está en el libro, por supuesto, en mi último libro, y lo he comentado hace poco. Hay una inteligencia artificial que se llama Davus, pueden googlearla, Davus con B larga, con D de Daniel y B larga, Davus. Esa inteligencia artificial aprendió cómo fabricar un envase con muchos usos industriales muy buenos para almacenar más fácil las cosas y ocupa menos espacio, enfría más fácil, etc. Y cuando lo van a inscribir en la oficina de patentes de Europa, el envase ese, y llega el científico y le pregunta, bueno, muy bien, ¿quién es el inventor? Davus, muy bien, ¿y cuál es el nombre de pila de Davus? No, Davus es la sigla de la inteligencia artificial que inventó este producto. No, es que le dicen en la oficina de patentes, es que nosotros no podemos darle una patente a una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es sujeto de derecho, solo podemos dársela a una persona. Entonces, y el propio científico que había sido el que había diseñado la inteligencia artificial le contesta algo que es muy importante para desmitificar esta idea de, bueno, pero lo programó alguien. Le contesta, es que yo no tengo el conocimiento necesario para desarrollar el envase que acaba de inventar esta inteligencia artificial. Yo le enseñé cómo aprender a la inteligencia artificial, le enseñé a pescar, no le di el pescado, le enseñé a pescar, le enseñé cómo tenía que proceder para encontrar el patrón que diseñaba el mejor envase. Pero yo no tengo la menor idea ni de ingeniería industrial, ni de cómo diseñar un envase, no sabría cómo hacerlo. La verdad que lo descubrió la inteligencia artificial. Hay ejemplos de inteligencias artificiales hoy pintando cuadros como si fueran Monet. Como si fueran, no son exactamente, pero son obras de arte que tienen valor de mercado y que las paga. Hay gente pagándolas del otro lado del mostrador, demostrando, convalidando que efectivamente hay valor creado por esas inteligencias artificiales. Entonces, obviamente el primer gran eje de este debate de lo que se viene en el futuro es el impacto de la inteligencia artificial. Y el impacto de la inteligencia artificial que ya llegó es devastador, atraviesa dramáticamente el mundo del empleo, nos plantea un montón de desafíos, pero además nos propone una economía superabundante. Si la inteligencia artificial tiene capacidad de crear valor, vamos a una economía superabundante que, por otro lado, basta mirar en la historia. Si uno mira para atrás en la historia, hace 90 años atrás, John Maynard Keynes, el famoso economista inglés, en una conferencia estaba contando cómo creía él que iba a ser la sociedad de sus nietos. Hablaba del año 2030, estamos a la vuelta de la esquina, el 2030, y él decía, para el 2030 va a ser tan abundante el mundo, la productividad va a haber crecido tanto, que vamos a poder trabajar 3 horas por día y gozar del mismo nivel de ingreso que tiene un inglés de clase media, ¿no? Y Keynes estuvo en lo cierto en eso. Efectivamente, la productividad se multiplicó por 7. El producto por trabajador se multiplicó por 7 en los últimos 90 años. Nunca fue la sociedad tan abundante. Nunca fue tan abundante.
Lo que no vio venir Keynes es que siempre queremos más, que la mitad de los bienes que hoy consumimos podríamos vivir como vivía un inglés de clase media de hace 90 años, que no tenía ni agua caliente en el baño, tampoco tenía televisor, ni tantas otras cosas que se inventaron después, pero no queremos eso, queremos más. Y por eso trabajamos un poco más. Es cierto, trabajamos menos que hace 90 años. Se trabajaban 12 horas por día en ese entonces, hoy trabajamos en promedio 8, pero tampoco trabajamos 3, como decía Keynes, porque aunque potencialmente podríamos hacerlo, trabajamos un poco más porque queremos más. Y este es el primer gran punto que quiero dejar picando. Aunque tecnológicamente vamos a un mundo donde la inteligencia artificial puede reemplazarnos, igual vamos a querer más bienes de los que hoy tenemos, y muchos de esos bienes tal vez requieran de mano de obra humana que no pueda ser reemplazada por una inteligencia artificial. Por ejemplo, las actividades de cuidado de personas, que son una de las más demandantes en términos de mano de obra humana, difícil de reemplazar por la inteligencia artificial. Entonces, vamos a un mundo mucho más abundante, también mucho más desigual. Si uno mira, otra vez la respuesta está en la historia. Tenía razón Keynes, el ingreso per cápita es 7 veces más alto. Nunca hubo tanta abundancia en el mundo como ahora, pero tampoco hubo tanta desigualdad nunca. Y si vamos a un mundo que potencia dramáticamente las posibilidades de aquellos que sean capaces de utilizarla, la inteligencia artificial, complementariamente con sus habilidades y con su trabajo, vamos a ir a un mundo tremendamente desigual, con más oportunidades para todos, pero con mucha más desigualdad. Y ese es otro gran dilema que nos queda, el dilema de la desigualdad, el dilema del empleo, el dilema de la desigualdad, y recién estamos en el primer eje. El segundo gran eje de este planteo de la revolución que se viene, de la gran disrupción en materia productiva que se viene, tiene que ver con el fenómeno de la uberización. La uberización, todo el mundo sabe lo que es Uber, ¿no? Uber esencialmente es una remisera con anabólicos, para hacerlo muy simple, ¿no? Esencialmente es un intermediario que junta, como modelo, junta dos puntas, junta la oferta y la demanda. Junta a un conductor que tiene un auto y que potencialmente lo puede poner al servicio de un viaje con un pasajero que necesita un servicio de transporte. Y lo junta de la manera más eficiente que se había inventado hasta ahora, digamos, mucho más eficientemente de lo que lo hacía una remisera. Le hace perder menos tiempo al dueño del auto, le hace perder menos tiempo al que necesita el auto, es mucho más seguro porque voy viendo por dónde voy viendo el puntaje que tiene el chofer, voy viendo un montón de cosas más. Acepta todo tipo de medios de pago. En general, en Argentina está complicado porque está suspendida en algunos lugares. Entonces, es un intermediario mucho mejor. Pero además utiliza mejores sistemas de precios. Y este es otro punto clave de Uber. Uber usa mejores sistemas de precios. Explota mi debilidad de que yo necesito mucho más un auto cuando está lloviendo que cuando no está lloviendo, cuando se hizo de noche que cuando es de día. Y entonces me cobra una tarifa diferente. Y eso a muchos les molesta, porque muchos dicen, ¿pero cómo? Entonces el algoritmo se está aprovechando de mi necesidad de que el día de lluvia lo necesito más y por eso me cobra un poco más el día de lluvia, claro. Porque gracias a eso, Uber es el mercado con anabólicos, como decía recién, es el mercado con anabólicos. Explota el sistema de precios, que es el corazón de una economía de mercado, mucho más eficientemente. En la economía de mercado tradicional el sistema de precios está un poco encorsetado, pero en la economía a la cual vamos, el sistema de precios se puede mover a sus anchas y puede asignar la escasez mucho mejor y explotar los recursos que tenemos de una manera mucho más grande de lo que los estamos explotando ahora, sobre todo para recursos que están la mayor parte del tiempo ociosos, como son los autos, por ejemplo, pero también esto se puede extender a otro tipo de cosas. Y ese fenómeno de uberización, ese fenómeno entonces de intermediación más eficiente, que significa Uber, se expandió y se va a expandir a todos los espacios donde ustedes vean un intermediario. Si ustedes tienen una actividad donde hay un intermediario, ese intermediario está bajo ataque de un proceso de uberización. Entonces, ¿qué se llevó puesto Uber? Bueno, se llevó puesto el comercio tradicional. Lo estamos viendo en la pandemia. La pandemia aceleró dramáticamente eso. La pandemia hizo que Amazon en Estados Unidos creara 500.000 puestos de trabajo en el último año. Para que ustedes tengan una idea, eso es el doble de todo el empleo que crea la economía argentina en un año muy bueno. Amazon, una sola empresa de Estados Unidos, creó 500.000 puestos de trabajo en un año. Mercado Libre, la latinoamericana, Argentina, o sea, no es que no pasan estas cosas en Argentina, pasan acá también. Mercado Libre creció 85% su facturación en dólares en un año en el cual a todo el mundo le fue mal, menos a Mercado Libre. Y ese 85% de crecimiento de Mercado Libre esencialmente fue a expensas de buena parte del comercio tradicional. El comercio es un intermediario por excelencia,
que junta a los productores con los consumidores. Bueno, ese comercio es ineficiente tal y como lo conocíamos. Y ojo con esto, porque buena parte de los comercios que hoy estamos viendo cerrados y pensamos que es por la pandemia y vemos las persianas cerradas y decimos, acá había un comercio, bueno, capaz que después cuando pase todo esto, si Dios quiere el año que viene, estamos ya todos vacunados, se termina, ojalá se terminan las cepas distintas y logramos zafar de esta tragedia que es el COVID. Bueno, el año que viene las persianas van a volver a abrir. Cuidado, porque buena parte del comercio tradicional ya no va a volver a abrir. Ya fue deglutido por las nuevas uberizaciones del comercio que representa, por ejemplo, el Mercado Libre. Y sigo, imagínense otros aspectos en los cuales el Mercado Libre está incursionando en el terreno inmobiliario y en el terreno de la venta de autos, dos grandes negocios, las concesionarias y las inmobiliarias. Todavía los algoritmos del Mercado Libre no son buenos, no usa prácticamente inteligencia artificial para esas cosas. Hasta ahora son plataformas nada más. Lo que hizo Mercado Libre fue simplemente, bueno, ya que la gente quiere vender cosas, sacar mi plataforma y tengo la plataforma. Si quieren vender un auto o una casa, véndanlo también. Pero la potencialidad que tiene la plataforma esa para uberizar la venta de autos y para uberizar la venta de propiedades también es espectacular. Y entonces la situación de los que están en el mercado inmobiliario es o nos adaptamos o nos va a comer esta nueva uberización también. Desde ahí hasta la banca. El sistema financiero tradicional está bajo ataque de la uberización también. Después de todo es un intermediario. Conecta la punta de alguien que le sobran ahorros, que tiene dinero, con alguien que tiene una necesidad de liquidez, por ejemplo, para hacer una inversión o para pagar salarios o para consumir un bien. Y entonces los conecta más fácil. Lo que pasa es que es un intermediario muy caro, muy ineficiente. Es decir, cuando uno ve toda la estructura del sistema financiero tradicional, los grandes edificios vidriados en los mejores barrios de Buenos Aires, con pisos y pisos, y los empleados mejor pagos de la Argentina, 106.000 empleados tiene el sistema bancario en Argentina, uno sospecha que todo eso que es muy caro alguien lo paga. ¿Y quién lo paga? Y bueno, en las dos puntas, ¿no? Es decir, el que recibe por su ahorro un poco menos y el que tiene que pagar un poco más por su crédito. El spread ese, la distancia entre esas dos puntas es más alta, es más cara porque es costoso el proceso de intermediación, pero está bajo ataque de la uberización también. Ya hay fintech y todo un ecosistema digital de lo que se llama las DeFi o las finanzas descentralizadas que están explotando las capacidades de usar plataformas. Bueno, en China hay un grupo que se llama el grupo Ant, ahora está bajo ataque del gobierno chino, pero ese es un grupo que formidablemente estaba conectando 600 millones de usuarios, 600 millones de usuarios, en general micro y pequeños, para créditos de 10, 20, 30, 40, 50 dólares, créditos que el sistema bancario tradicional ni te abre la puerta al banco, y que los estaba absorbiendo. ¿Cuánto falta para que esos grandes grupos absorban el resto del crédito? Poco, relativamente. Todavía hay un problema de reputación. Los bancos tradicionales, digamos, uno desconfía un poco de poner la plata en una plataforma y los bancos tradicionales, aunque acá en Argentina esto está también bastante debatido, ¿no? Porque los bancos más de una vez le han fallado a la gente. Entonces, también es un tema delicado, pero los bancos están también bajo ataque y se tienen que adaptar y esencialmente lo que están haciendo los bancos que están liderando esta transformación es adaptándose al nuevo mundo, empezando a ofrecer también plataformas, empezando a encontrar formas de conexión más fácil entre las dos puntas de ese negocio que antes les requería grandes estructuras. De hecho, han utilizado buena parte de los bancos esta pandemia como un experimento natural. También para ver, entonces ya no necesitamos estas oficinas tan grandes, la gente ya no va a la sucursal a hacer buena parte de las operaciones, los trabajadores ya no quieren venir a trabajar necesariamente de manera física, buena parte de las cosas las podemos hacer home office, buena parte de las transacciones las podemos hacer por la plataforma del banco nuestra. Entonces, esta uberización de golpe se aceleró, todo este proceso se aceleró con la pandemia, sirvió como un experimento natural para acelerar este proceso. Y ni hablar de los medios, el sistema, el ámbito donde me muevo mejor y que mejor conozco, es uno de los, bueno, hasta te lo dice la palabra, ¿no? Te lo dice la palabra, es como estar en la selva y tener de nombre alimento para leones, ¿no? Y uno dice, bueno, ya está, me van a comer, me llamo alimento para leones. Te llamas medios, o sea, sos un intermediario esencialmente. ¿Y qué intermedias? Intermedias entre el que produce la noticia, entre el periodista que puede tener una información y el consumidor de esa noticia que quiere informarse. Pero hoy eso está cruzado dramáticamente, para empezar por Twitter, que es una red social que uberiza en cierto sentido esto. Yo ya, digamos, no tiene sentido que yo compre el diario todos los días para enterarme de lo que opina Marcelo Bonelli, por ejemplo, que es uno de mis comentaristas
preferidos en economía. ¿Por qué? Porque simplemente lo sigo en la cuenta de Twitter y me entero de las últimas novedades porque las va publicando directamente ahí. Sigo a la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos y me entero antes de que se enteren los diarios de Estados Unidos de las principales novedades de lo que piensa hacer la Fed respecto de las tasas de interés, etc. Era la presidenta de la Fed, ahora es la secretaria del Tesoro, que se llama Janet Yellen. Entonces, y ese esquema también, otro de los grandes monstruos, monopolios tecnológicos que es Google y Facebook, los dos grandes monopolios tecnológicos, se están deglutiendo toda la pauta comercial que antes le daba vida a esos medios tradicionales. ¿Por qué? Porque lo hacen de manera mucho más eficiente. Antes un medio tenía que targetear un público para una información, para una publicidad determinada, y el medio te decía, ahí a nosotros nos ven mujeres mayores de 50 años, de público ABC1, eso es demasiado grande el universo ese. Yo quiero un público más preciso, y además se le filtraba muchísima gente a ese público. Ahora yo estoy seguro que mi aviso que publiqué en Google llega a una persona de X barrio, de X nivel socioeconómico, de X edad, de X formación académica, etcétera, etcétera. Puedo poner el requisito que quiera yo. Y ya no tengo que pagar, se terminó la mentira de la publicidad en los medios, de sí, nosotros hacemos una tirada de 200.000 ejemplares, son todos públicos ABC1, no. Ahora yo pago por clic. Si el aviso no llegó, no sirve para nada, y si no le hacen clic, no lo tengo que pagar. Entonces, esto está cambiando dramáticamente todos los esquemas de intermediación que conocemos. Vamos a una economía con esos dos grandes cambios, con esos dos, la revolución de la inteligencia artificial y la uberización de la economía, como dos grandes fuerzas, y cortan transversalmente esas fuerzas un montón de preguntas. La primera pregunta que corta transversal tiene que ver con el empleo, con la discusión del empleo que hacíamos recién. El pronóstico de todas las revoluciones industriales, desde la revolución industrial inglesa, desde los ludistas en la primera revolución industrial inglesa del siglo XVIII, hasta Jeremy Rifkin en su libro El fin del trabajo, en el proceso de automatización de los 90 en el siglo pasado, todos fracasaron en el mismo diagnóstico, todos fueron muy agoreros. Bueno, vamos a una economía donde la tecnología va a poder hacer por nosotros lo que nosotros hacemos. Y eso fue así, es cierto, la tecnología reemplazó un montón de trabajo, pero como les conté más temprano, los humanos somos insaciables y siempre queremos más. Y entonces lo que pasó es que pensábamos la economía como una cajita cerrada. Y decíamos, todo esto que está dentro de esta cajita ahora lo pueden hacer las computadoras. Ahora la nueva versión es, todo esto que está en esta cajita lo puede hacer la inteligencia artificial. Sí, poder puede, pero vamos a querer más. Y como vamos a querer más, va a haber oportunidad de más trabajo. Y entonces el primer pronóstico se terminó, es el fin del trabajo, probablemente no sea tan así. Sí es cierto que el trabajo automático y repetitivo está bajo ataque, de característica rutinaria, que es del otro lado del mostrador, el más alienante. No es una mala noticia que ese trabajo se termine. Al contrario, ojalá la gente dedicara su tiempo a hacer las cosas que lo satisfacen desde el punto de vista personal y no sufriendo cada vez que tiene que ir al trabajo porque es la única alternativa que tiene si quiere comer al final del día, ¿no? Entonces, hasta vamos a un mundo mejor en ese sentido. Pero es cierto que puede haber una transición en la cual ese fenómeno sea complejo. Porque estas revoluciones industriales que yo les cuento, todas las revoluciones industriales anteriores llevaron un tiempo. Y ahora lo que estamos viendo es que los procesos se aceleran, el cambio tecnológico es exponencial. Una palabra que hasta hace un año había que explicar en 15 minutos qué quería decir exponencial, y ahora todos entendemos, gracias a no hay mal que por bien no venga, decía mi abuela, gracias a la pandemia entendimos que un fenómeno exponencial es un fenómeno que crece tan rápido que cuando lo detectamos es tarde para actuar, hay que actuar muy tempranamente. Y la revolución tecnológica tiene esa exponencialidad, por eso hay que atajarse antes. Entonces, pero más aún, déjenme doblar la apuesta respecto del empleo. Es probable que incluso aunque sea factible reemplazar buena parte del empleo por procesos de automatización o por inteligencias artificiales, igual persistan. Como sigue habiendo en la autopista gente que va en autos viejos a 80 por el carril lento, pudiendo ir en un auto rápido en el carril más rápido, porque no todo el mundo tiene para comprar el auto rápido. Pero además porque hay gente que está dispuesta a aceptar salarios incluso más bajos con tal de mantener una actividad. Voy a poner un ejemplo burdo, pero muy familiar, que seguramente a muchos de ustedes ya les ha pasado.
Voy a un corralón de materiales el otro día, pido unos cerámicos y era una caja de cerámicos que era medio pesada, entonces, che, no, a ver si me la pueden traer hasta el baúl del auto. Y a pesar de que el corralón tenía uno de esos tractorcitos que levantan las cosas y que me lo podrían haber llevado en el tractorcito, vino un muchacho cargando la bolsa, capaz que pesaba 40 o 50 kilos el paquete ese. Y vino un muchacho que lo cargó. Y me dice, esa fuerza bruta no tendría que existir más ya en el mundo actual. Tecnológicamente está superada hace 50 o 60 años. Tenemos tecnología para reemplazar ese empleo que es cargar cosas con fuerza bruta. Y sin embargo lo seguimos teniendo ese empleo. Menos, peor remunerado que antes, es cierto, pero lo seguimos teniendo. Entonces, más bien lo que da la sensación es que van a coexistir distintas formas del trabajo. En algunos espacios ese trabajo es más reemplazable por la inteligencia artificial, en otros espacios se complementa con la inteligencia artificial y aparece todo un montón en un nuevo espacio, aparecen todo un montón de actividades nuevas que no nos estamos imaginando hoy porque es imposible de saber cuáles van a ser los bienes que se van a consumir dentro de 10 o dentro de 15 años que hoy ni siquiera se inventaron. Entonces, el pronóstico del fin del trabajo, que es uno de los grandes problemas de corta transversal, lo dejo un poco en discusión, pero soy bastante optimista en ese sentido. La segunda gran pregunta que corta transversal a los dos grandes ejes que fui describiendo en esta presentación, tiene que ver esencialmente con el rol del Estado. Cuando uno ve lo que está pasando, el músculo regulatorio de los Estados-nación se está achicando muchísimo. La capacidad de poner reglas y de cumplirlas y de asegurarse de que se cumplan de los Estados-nación es cada vez más finita en un mundo que crea valor sin fronteras y que crea valor en cualquier lugar y que si vos me regulás de una manera me voy y pongo el servidor en otro lado y no estoy muy, muy lejos de las regulaciones. Y entonces, fíjense ustedes que las regulaciones en materia de derechos de propiedad ya ni siquiera requieren al Estado. O sea, las propias grandes empresas privadas de las cuales les hablé hace un rato, Google o Facebook, están creando su propia regulación por encima de los Estados. Si yo tengo hoy una disputa por propiedad intelectual, por ejemplo, por esta charla que le pertenece a la gente que me contrata para hacer la charla, y alguien sube esta charla por su canal de YouTube y la empieza a monetizar esta charla en su canal de YouTube, bueno, yo si me pertenecieran los derechos o la gente de la organización puede reclamarle a YouTube y decirle, mire, esos derechos nos pertenecen a nosotros, y ya no es necesario ir a un juez como antes. Antes había que ir a un juez, había que demostrar el plagio, esperar un juicio, tardaba 5 años. No, ahora es instantáneo. Ahora basta que le escriba a YouTube diciéndole yo soy el dueño de los derechos sobre esta presentación para que YouTube todo el dinero que monetizó la otra persona me lo transfiera a mí. Entonces automáticamente YouTube se erige en juez, está por encima de los jueces y tiene por lo tanto el poder de regular qué es lo que se puede publicar y qué es lo que no se puede publicar en las redes sociales por encima de lo que disponga un juez o un fiscal. Facebook, sin ir más lejos, que es el otro gran ejemplo, acaba de banear al presidente de los Estados Unidos, a fines del año pasado todavía estaba Trump, lo baneó, lo sacó de la red social, le suspendió la cuenta, porque según los principios de Facebook, Donald Trump, con una serie de mensajes por Facebook, había puesto en riesgo la democracia de los Estados Unidos. Y el valor democrático son los principales valores de Facebook. Hoy ese valor democrático, por fortuna, coincide con el valor de la Constitución de los Estados Unidos y con buena parte de la gente que vive en la sociedad esa, pero mañana podría ser otro y no coincidir necesariamente. Y lo importante acá es que no hubo necesidad que un juez dijera, por favor, bájenle la cuenta al presidente de Estados Unidos. De hecho, ni siquiera alcanzó que un juez pidiera que no se la bajen. Facebook dispuso por arriba de los jueces de Estados Unidos, por arriba de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, el músculo regulatorio de los estados se está achicando mucho, sobre todo el Estado-Nación. Sobre todo el Estado-Nación. Queda la chance de que los estados coordinen estructuras supranacionales. Entonces ya vimos la semana pasada el G7, el grupo de los principales países del mundo, acordando un mínimo del impuesto a las sociedades, del 15% a nivel global, que ahora lo van a extender al G20 y lo va a tomar también el G20. Hoy se expresó el ministro de Economía argentino pidiendo que por favor ese límite sea un poco más alto, además, porque la verdad que ese 15% era medio simbólico, no le movía el piso a nadie. Pero el punto, más allá de que el límite fuera simbólico, es que empezaba a haber una superestructura que fijaba los impuestos. Ya no es cada Estado. El Estado tiene que ceder su soberanía a un coordinador central, el G7, el G20, el que sea. Entonces empieza a haber la chance de una coordinación central y empieza a haber la chance del fortalecimiento de los estados locales. Porque los estados locales pueden encontrar al ciudadano donde vive. Sí, me puedo mudar, como hizo Marcos Galperín de Mercado Libre, pero es más difícil. Mudar a los chicos, a la familia. Digamos, finalmente vivo en un lugar y en ese lugar donde vivo me pueden cobrar impuestos por vivir en ese lugar. Que además
son los mejores impuestos del mundo para los economistas porque no generan distorsiones. Porque yo te cobro independientemente de lo que sea tu actividad, de lo que vos hagas, vos podés producir más, menos, me da lo mismo. Por vivir acá tenés que pagar. Entonces, esos son impuestos más eficientes desde el punto de vista económico. Pero además el músculo, como les dije, tributario del gobierno también está debilitándose. El músculo regulatorio se debilita, el músculo tributario se debilita y el músculo monetario se debilita. El músculo monetario se debilita de manera dramática. Piensen ustedes que ya tenemos monedas virtuales, 8.000 monedas virtuales hay en el mundo compitiendo entre sí y compitiendo con las monedas de las principales monedas de los estados. Eso es algo que ni siquiera se imaginaba Hayek cuando escribió hace 60 años atrás un libro que se llamaba La desnacionalización del dinero, que recomiendo muchísimo para entender un poco lo que está pasando en el mundo Bitcoin hoy. Y no se lo imaginó que iba a ser de esta manera. ¿Qué se imaginaba Hayek? Hayek pensaba, en ese entonces, en los 60 del siglo pasado, la economía mundial tenía mucha inflación. La economía de Estados Unidos, sobre todo, tenía mucha inflación. Entonces, no era descabellado pensar que las monedas de los estados se iban a debilitar y que podía emerger alguna institución privada, como por ejemplo los bancos, creando sus propias monedas. Más bien era lo que pensaba Hayek, que iba a ser así. Y si uno va en la historia para atrás, también hay momentos en la historia en los cuales los bancos comerciales creaban sus propias monedas. Y Hayek se imaginaba que los bancos iban a crear algunas monedas que fueran, y que iba a ganar aquella moneda que fuera más estable respecto a una canasta de bienes. Y paradójicamente la moneda que se impone hoy en las monedas, entre todas las criptomonedas, la más transada, la más demandada, la más famosa, es la más volátil de todas. Eso nos rompe la cabeza a los economistas, porque los economistas estamos acostumbrados a enseñar en la facultad que una moneda tiene que servir para hacer transacciones y por lo tanto tiene que ser estable, porque los precios de las cosas, yo puedo vender mis conferencias en Bitcoin, pero tengo que cambiar el precio todos los días. Porque el Bitcoin cambia los precios todos los días, entonces si no mi conferencia un día vale 10 kilos de pan y a la semana siguiente vale 5 kilos de pan y a la otra 24. No tengo ninguna referencia. No puedo fijar precios entonces de manera estable y decir mis conferencias valen, digamos, 10 centavos de Bitcoin o lo que fuere. No puedo fijarlo de esa manera porque ese valor cambia permanentemente. Entonces el Bitcoin no cumple la principal función que tiene que cumplir una moneda. Pero la segunda principal función de una moneda, que es servir como reserva de valor, tampoco la cumple una moneda que es volátil. Yo para reserva de valor necesito algo que mantenga el valor. Imagínense a alguien que ahorró toda su vida y que con toda la plata de los ahorros de su vida, hace 3 meses atrás salió a comprar Bitcoin a $64.000 y hoy se quiere pegar un tiro porque sale la mitad, 50%. Creo que hoy estaba un poquito más alto, 34, 35, pero perdió el 50% de valor prácticamente en 2 meses. Entonces, ninguna moneda que sea exitosa y que sirva para que la gente preserve su patrimonio puede tener esa volatilidad. O sea que nadie se la vio venir, nadie se imaginó que la primera moneda que se iba a imponer iba a tener esas características. Y de hecho, uno de los temas que discuto en el último libro y que tiene que ver con esta presentación es que probablemente tampoco el Bitcoin sea necesariamente la moneda ganadora de esta batalla de monedas a futuro. Tal vez transitoriamente lo es, tal vez es la moneda de moda hoy. No tengo ninguna duda de que vamos a un mundo donde las monedas virtuales van a poner en jaque y le van a quitar buena parte del poder de monopolio de emisión de la moneda de los estados, pero no estoy seguro de que sean las monedas actuales que estamos viendo. En todo el ecosistema digital, de hecho, hay un montón de monedas que se están creando, aprendiendo de la experiencia y de todos los porrazos que se están pegando las principales monedas, tomando toda esa información. Por ejemplo, el proyecto Cardano es uno que sugiero seguir muy de cerca, que está empezando a mirar cómo funcionan algunas otras cosas, a usar la ciencia para procesar mejor las estructuras de pagos, hacerlo más barato, porque las monedas cuando se ponen de moda empiezan a ser caras para transar. Entonces, se viene un mundo apasionante en ese sentido, en términos de competencia de monedas. No sabemos, insisto, cuáles van a ser, pero estamos seguros. Y de vuelta, ya llegó, no es el futuro, es lo que acaba de pasar. Con la pandemia el gobierno de Estados Unidos emitió dólares a mansalva, recién ahora está teniendo inflación, ojo, porque no era, se puede emitir, Estados Unidos puede emitir lo que quiera, no, cuidado que Estados Unidos también empezó a tener inflación ahora, pero además el dólar perdió 10% de su valor en el último año, 10% de su valor en un año. ¿Y quién ganó lo que perdió el dólar? ¿A dónde se fueron los que se escaparon del dólar? Esencialmente la mayoría de ellos se fueron, bueno, algunos se fueron a acciones, otros se fueron a mercado inmobiliario de Estados Unidos, que se infló también, pero una buena parte de la gente se fue a Bitcoin.
gracias por los dólares, pero no queremos más dólares encima. Ahora lo que queremos son monedas virtuales y nos vamos a las otras monedas virtuales. Y por eso el Bitcoin, aún con toda la caída que tuvo ahora, multiplicó por 3 su valor esencialmente en el último año. Entonces, ahí viene otro gran dilema, es el debilitamiento de los estados tal y como los conocemos. El tercer y último punto que voy a atacar ahora, antes de las preguntas, tiene que ver con el tema distributivo, que ya anticipé. Digamos, vamos a un mundo mucho más abundante, y esa abundancia va a llegar mucho más rápido. Otra vez mirando en la historia, claro, hoy es un mundo mucho más abundante que el de 1930, 7 veces más abundante, para ser precisos, que el mundo de 1930, pero también es un mundo mucho más desigual que el mundo de 1930. Y vamos a un mundo que probablemente repita ese cambio, multiplique por 7 la riqueza per cápita y los ingresos per cápita, pero lo haga en los próximos 20 o 30 años, no en 90, no necesita otra vez 90 años, porque el crecimiento es exponencial. Basta ver la velocidad a la cual están creciendo los patentamientos en inteligencia artificial. Ustedes cuando ven un patentamiento y el producto llega al mercado tal vez 2, 3, 4, 5 años después de que está patentándose. O sea que lo que vemos hoy de patentamientos es una foto del futuro, de lo que va a pasar en los próximos 4 o 5 años. Y hoy están creciendo las patentes en inteligencia artificial al 35% interanual. Los que tienen formación básica en matemática financiera saben que cualquier variable que crezca al 35% anual se multiplica a una velocidad tal que se duplica cada 2 años prácticamente y por lo tanto explota de manera exponencial en muy pocos años. Entonces, vamos a un mundo tremendamente desigual, mucho más desigual que ahora, pero de una desigualdad diferente. En términos de algo que un filósofo que se llamaba John Rawls decía, bueno, una desigualdad es aceptable si satisface algunos principios de justicia. Por ejemplo, decía Rawls, que sea una desigualdad que mejore el bienestar de los que están peor. O sea, que sea una desigualdad donde haya menos pobreza igual. Y ese puede ser el escenario. Vamos a un escenario tan abundante que si la sociedad se organiza bien, por ejemplo, con un ingreso básico universal, como sugerí más temprano, bueno, el establecimiento de un ingreso básico universal podría de alguna manera operar reduciendo dramáticamente la pobreza del mundo y estableciendo una base de ingresos para todos. ¿Y cómo se financiaría? Con las rentas de la inteligencia artificial. O sea que es posible financiar un ingreso básico universal con las rentas de la inteligencia artificial. Y por lo tanto vamos a una sociedad que puede tener menos pobreza a pesar de tener mucha más desigualdad. Y lo segundo que decía Rawls es más interesante todavía, porque Rawls decía, una desigualdad es aceptable si se generan situaciones que están oportunidades abiertas a todos por igual. Entonces, es aceptable y no nos molesta que Messi sea multimillonario y que tenga 500 millones de euros y que gane no sé cuántos millones por partido, porque todos entendemos que Messi la hizo de cero, digamos, y no tuvo ningún privilegio. Y bueno, digamos, si a vos no te gusta, agarrar una pelota y a ver si vos podés hacer los goles que hace Messi. Bueno, obviamente no puedo. Si pudiera estaría jugando la pelota. La enorme mayoría de nosotros somos, sobre todo los hombres, ahora también hay mujeres que se suman a este grupo, afortunadamente, la mayoría de los hombres del mundo somos futbolistas frustrados, porque todos alguna vez cuando éramos chicos soñamos en jugar al fútbol, en hacer goles con la camiseta que nos gustaba, y después fuimos descubriendo que el talento es una de las cosas peores, más desigualmente distribuida del mundo. Y este es uno de los mejores ejemplos en el caso del fútbol. Entonces, a nadie le molesta, porque la oportunidad está abierta a todos por igual, más allá de que el talento es distinto. Y en ese sentido, la nueva economía democratiza muchísimo más. Vamos a un ejemplo concreto, y con este ejemplo cierro el análisis del punto de la desigualdad. La uberización de los servicios musicales. Digamos, antes, si uno tenía talento para la música o creía tenerlo, o para algún espectáculo musical o artístico, cantaba algo, uno tenía que primero conseguir un contacto en algún amigo que le consiguiera hacer una demostración, acercar un demo hasta alguna discográfica. O sea, había que conectar el intermediario. El intermediario, que eran las discográficas, después de 5 años de trabajar con vos y de quedarse con un riñón tuyo y con un pedazo del hígado, eventualmente te permitían hacer una carrera. Y vos, después de 5 o 6 años con una discográfica, podías vender 1 millón de discos de algún tipo y eventualmente ser millonario. Digamos, esa fue la carrera de buena parte de los artistas que nosotros conocemos. Pero ya no existe más eso. Ya la discográfica se uberizó también. Y el Uber de las discográficas se llama Spotify. Y Spotify permite que hoy 7 millones de personas en el mundo, escuchen el número, a mí cuando lo escuché el otro día me impactó, 7 millones de personas en el mundo suben contenido de Spotify, 7 millones de artistas en el mundo,
que ahora encima, claro, son tantos porque ahora está democráticamente distribuido el acceso. Ahora cualquiera tiene un celular o una computadora en la cual puede grabar un tema musical y puede hacerle efectos y sintetizarlo y editarlo. Digamos, antes se necesitaba un estudio musical para hacer eso. Hasta para grabar el demo se necesitaba acceder a un estudio. Y ahora uno lo puede hacer desde un celular en la casa. Entonces, eso permitió que artistas como Paulo Londra, que eran completos desconocidos hace 5 años atrás, de golpe editaran un tema, no fueran a ninguna discográfica, subieran ese tema a Spotify, ese tema pegara un hitazo, en una semana tuviera 650 millones de reproducciones, como le pasó a Londra, estoy dando datos reales de Londra, y ganara $2 millones en una semana. O sea, un pibe en sus 20, ignoto para la gran mayoría de la gente, desconocido para las principales discográficas, amasa una fortuna en una semana vendiendo 640 millones de ni siquiera un long play, ni siquiera un CD, ahora es un tema solo. Ese fenómeno de uberización de los servicios musicales, de las discográficas, generó un mundo mucho más democrático que el anterior. Ahora ya no necesito el contacto. Ahora ya no necesito la discográfica que me diga vos sí, vos no, como tal vez necesitaba el cazador de talentos en el fútbol, que sí tal vez generaba algún privilegio porque le conseguía una prueba a uno y a otro no. Ahora todos tenemos la prueba. Vos crees que haces un contenido bueno, hacelo, subilo a las redes y vamos a ver si se viraliza y si efectivamente lo puedes monetizar. Entonces, vamos a un mundo que va a ser como una autopista de muchos carriles. Ahora, claro, cuando íbamos todos en un camino de tierra, estábamos obligados a ir más o menos a la misma velocidad. Si vos tenías una Ferrari, muy rápido tampoco podías ir a 80 o más de 80 por un camino de tierra, no podés ir por más auto que tengas. Pero ahora vamos a una autopista de muchos carriles. Y en la autopista de muchos carriles, si vos tenés una Ferrari, te vas a 300 o lo que te dé la máquina. Pero todavía hay lugar para mí, que yo no tengo una Ferrari, yo tengo una Catramina más lenta, que va a 80 por el carril que va más despacio. Hay lugar, voy a llegar más tarde, pero voy a llegar también. Y voy a llegar más rápido de lo que llegaba en el camino de tierra. O sea, el avance tecnológico formidable, el brutal que se está produciendo, va a generar tensiones distributivas muy grandes, pero tensiones distributivas en un sentido distinto del sentido peyorativo con el cual nosotros pensamos el problema de la desigualdad. Así todo, las tensiones sociales van a estar. Y la clave de que la sociedad tenga o no tenga chances de convivir socialmente sectores de gente con tantas diferencias de ingresos depende crucialmente de que la política tenga éxito en encontrar la forma de administrar esas tensiones y de encontrar la tecnología que, como decía también Rawls, ¿no? Rawls decía, cuando hablaba de la idea del velo de ignorancia, él decía que lo ideal es que en una sociedad se tomen las decisiones de cómo van a ser las reglas distributivas de esa sociedad antes de que la gente sepa de qué lado le va a tocar estar. Porque una vez que a mí me tocó estar del lado de los que tienen, yo no quiero que se reparta, y una vez que me tocó a mí estar del lado de los que no tienen, yo quiero que se reparta. Pero si yo no sé de antemano dónde voy a estar, y hoy estamos en un punto del tiempo en el que nosotros no tenemos la menor idea de qué lado vamos a estar. Ciertamente no sabemos los que ya somos más grandes, capaz que sí, pero de nuestros hijos no tenemos la menor. Yo tengo nenes de 4 y de 7 años. Yo no sé si a mis hijos les va a tocar estar del lado abundante de la vida o del lado escaso de la vida. No tengo la menor idea porque no sé cómo va a ser el mundo dentro de 40 años, por más que especulemos con todos estos cambios. Entonces, me gustaría, hoy puedo estar de acuerdo en un conjunto de reglas que sean generosas desde el punto de vista distributivo, porque no sé qué lugar le va a tocar. Y capaz que la sociedad es más generosa para alcanzar esos contextos ahora, pero es una discusión que sin dudas va a haber que dar. Muchas gracias para los moderadores. Yo cumplí con los 45 o 50 minutos que me había comprometido y si están de acuerdo abrimos entonces algunas preguntas. Por supuesto que sí, Martín. Muchísimas gracias. La verdad que han quedado muchísimas preguntas porque apenas cada tema que ibas tocando la gente iba preguntando. Vamos a empezar, si te parece, por los temas que hacen a la profesión del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, porque hay muchas que tienen que ver con esto. Dice, buenas tardes, Martín. Me gustaría conocer tu opinión en relación a las nuevas economías del bien común, empresas con propósito y de triple impacto, y si ves algún tipo de vinculación con esta nueva economía que muy bien explicaste de la revolución tecnológica. Sí, totalmente. Cada vez es más común que a las empresas les pidamos responsabilidad social empresaria, les pidamos que cumplan, desde un punto de vista hipercapitalista, digamos, pienso en Joseph Adam Smith ahora. En general, cualquier empresa tiene si uno dijera cuál es la responsabilidad social de la empresa,
proveer el bien con la mejor calidad que puede, lo más barato que lo puede hacer. Digamos. Y si logra hacer eso, cumple con su rol social con creces y no tenemos que pedirle nada más. Pero la sociedad quiere un poco más. La sociedad dice, no, está bien, sí, eso lo va a juzgar el mercado, si no presta el bien que de la mejor manera, ni el más barato, ni el más eficiente, no se lo comprarán y desaparecerá del mapa. Pero además de prestar el bien más barato que puede, más eficiente, también le vamos a pedir determinado compromiso, por ejemplo, con el sostenimiento medioambiental, que es un gran problema y que hay uno de los capítulos de mi libro que tiene que ver con eso, ¿no? Porque es un gran desafío pensar, de hecho, uno de los grandes swings que tuvo el Bitcoin hace poco, tuvo que ver con que Elon Musk suspendió la posibilidad de que se compren los autos Tesla con Bitcoin, que había anunciado hacía relativamente poco, porque le mostraron los números del consumo energético de energías no renovables que llevaba la minería de Bitcoin. Y dijo, no, yo no sabía que para que minar Bitcoin se consumía tanta energía y que esto es medioambientalmente no es bueno, por lo tanto, a partir de ahora, Bitcoin no se va a permitir usar más Bitcoin para comprar los Tesla. Se hundió Bitcoin, obviamente, después de esa declaración de Elon Musk. A continuación empezaron a aparecer un montón de mineros de Bitcoin a decirle, mirá, yo estoy minando Bitcoin desde un lugar que usa energía renovable, que usa energía hidráulica, por ejemplo, y que por lo tanto no estoy siendo negativo para el ambiente, ni mucho menos. Entonces el propio Elon Musk dijo, bueno, ningún problema. Si compruebo que la mitad de la energía con la cual se mina Bitcoin es de fuentes renovables, voy a volver a recomendar que los autos mis autos puedan ser comprados con Bitcoin. Ocurrió eso y el gobierno chino, 2 semanas después, clausuró una serie de mineros que operaban en esas zonas de la China que tenían energía justamente medioambientalmente amigable. Entonces, bueno, otro retroceso para el Bitcoin de vuelta. Pero quiero decir, no hay ninguna duda que hay un rol importante para las sociedades que tengan la capacidad de trascender, no solamente en la producción de un bien, y que además, y hay investigaciones científicas que comprueban que además el mercado paga eso. Es decir, las empresas que son reconocidas por su responsabilidad social empresaria tienen mejor valoración de mercado, tienen las acciones, o sea, que es algo que uno diría, bueno, pero esto le importa al regulador. No, le importa también al propio accionista. Y las acciones de una empresa que cumple con principios básicos de responsabilidad social empresaria valen más en el mercado. Así que sin duda es uno de los valores donde uno diría, bueno, acá hay un valor extra para aportar, más allá de lo que tecnológicamente la inteligencia artificial puede hacer, y sin duda vamos a sociedades y empresas cada vez más amigables con el ambiente. También me preguntan, dice que la profesión de contador está en un proceso de desgaste y caída de su vigencia. Como la conocíamos hasta ahora, que es hablar de liquidar impuestos, sueldos y contabilidad, siendo un dilema para todos los contadores. Jóvenes que no pensaban hace 20 años al estudiar que esto iba a pasar. ¿Qué opinás de profesiones como esta, como la del contador público? Mira, primero, nosotros, todos los economistas y los contadores somos primos hermanos, ¿no? Porque tenemos una parte genética en común, es decir, tenemos ahí el cuerpo principal de la materia y todos hemos hecho alguna contabilidad. Así que tomen entre pinzas lo que digo, porque obviamente yo de contabilidad no sé nada, sé contabilidad 1 y 2, no, lo básico. Pero yo tengo una contadora para manejar mis datos, obviamente, y para manejar mis impuestos y para cumplir con la ley. Y no confío en mi propia capacidad, que estoy reconociendo que se escueta en contabilidad, y por eso tengo un profesional que me asesora en eso, por supuesto. Y yo te digo la verdad, la mayor parte de los problemas que tengo yo son muchas veces problemas que mi contadora, esto va a sonar medio bruto, dicho así, medio brutal, pero mi contadora cuando me atiende me putea primero y me pregunta después, porque ya sabe que cuando la llamo es porque hay un problema que no es tan fácil como aplicar automáticamente una norma. En mi experiencia, por ahí no es la más representativa, porque tal vez, qué sé yo, otro tipo de tarea, por ahí asesorar a un monotributista es más automatizable, para decirlo de alguna manera. Pero mi experiencia, el aporte que hace el contador todavía es difícil de reemplazar por la inteligencia artificial. Dicho eso, la mayor parte de los estudios serios que hay sobre lo que se va a poder reemplazar o no de inteligencia artificial, por ejemplo el de McKinsey que yo cito en mi libro, son estudios que no hablan de trabajos que van a ser reemplazados, sino de tareas. Entonces lo que te dicen es que después vos tenés que determinar cada trabajo qué porcentaje tiene de las tareas que pueden ser automatizables. Entonces, sí, es posible que algunas de las tareas que voy a hacer contador sean automatizables, ¿no?
y que haya tecnología en muy poco tiempo mucho más amigable. Los propios amigos de Tango que me auspician a mí siempre en mis columnas y que probablemente desarrollen software que tengan más inteligencia artificial y que evolucionen y arreglen sus propios bugs y que empiecen a encontrar soluciones mejores. Puede haber algo de eso, pero insisto, creo que cuanto más habilidad tengamos en formar no profesionales en las universidades de manera medio automática, ¿no? Sino que enseñemos a pensar en términos contables, en términos administrativos, en términos económicos, porque siempre va a haber un problema que te va a obligar a sacar de la caja tu manera de pensar y que yo no lo puedo googlear. La mitad de las consultas que yo le hago a mi contadora son, realmente, ustedes saben que los que me conocen que soy fanático del Google y que he aprendido, digamos, hoy se puede resolver cualquier cosa con el Google. Hoy si ustedes quieren hasta arreglar el motor del auto, hay seguro una aplicación, un tutorial en Google de cómo arreglar el motor del auto. Pero no hay tutoriales en Google, o si los hay, son difíciles, de cómo constituir una sociedad, dependiendo del tipo de persona, de cómo conviene organizar el patrimonio de una persona, de cómo... hay muchos temas que son muy delicados, que son donde realmente está el negocio jugoso para un contador, más allá de lo automatizable, y que hoy por hoy lo veo difícil de automatizar o de reemplazar por una inteligencia artificial. Bueno, esperemos que Leonardo haya quedado conforme con esa respuesta. También se comunica en relación a estos temas Silvia Ibáñez y dice que desde ese punto de vista, ¿cuáles serían las carreras o profesiones que se adaptarían mejor a la economía que viene? Sí, primero, esa es una pregunta muy difícil, es probablemente la más difícil de todas porque, como acabo de decir, no sabemos cuáles van a ser los bienes, dónde va a estar puesta la demanda de la economía que viene. Sabemos que va a haber mucha más abundancia, pero no sabemos cuál va a ser la demanda de esos afluentes. Sabemos, por ejemplo, que hoy hay 46 millones de millonarios en el mundo y que en probablemente 15 años haya 100 millones de millonarios en el mundo. Y sabemos que hay 3.200 billonarios y que probablemente vaya a haber 30.000 billonarios en los próximos 20 años. Esos números los tenemos bastante aproximados, pero no sabemos qué van a querer demandar esos billonarios, ni qué van a querer demandar esos millonarios, ni qué va a querer demandar toda esa enorme clase media profesional, por ejemplo, que se va a potenciar con la inteligencia artificial y va a tener ingresos más altos. No sabemos simplemente. Entonces, es difícil imaginar cuáles pueden ser necesariamente las carreras del futuro. Ahora tenemos algunas sospechas. Por ejemplo, ya mencioné más temprano que las áreas de cuidado personal son muy difíciles de reemplazar por inteligencia artificial y en general muy demandadas cuando uno tiene un poco más de ingreso. Entonces nosotros queremos gente desde que cuida a los chicos hasta que cuida a nuestros viejos, hasta que nos cuida a nosotros también en algunas circunstancias o nos ayude en algunas tareas. Y la formación de esos profesionales y la gerencia de esos profesionales es un área que probablemente se vaya a expandir mucho, número uno. Número dos, sabemos que los datos van a ser clave en la economía que viene. El poder de los datos. Los datos van a ser el petróleo. Es decir, Uber, para hacer tan bien su tarea, necesita muchos datos. Google puede ser el mejor buscador del mundo y el más barato y el más eficiente porque aprendió de 100.000 búsquedas que hago yo desde hace 15 años atrás buscando en Google. Entonces, Google ya me conoce mejor que mi mamá. Por lo tanto, tiene un montón de información. Y esa información tiene un valor notable. Entonces, y ese es otro gran tema, es otro capítulo del libro, quién va a ser el dueño de los datos, cómo se va a administrar esa información. Pero el procesamiento de esos datos, digamos, ingeniería de datos para mí es una carrera central. Digamos, si yo tuviera que sugerirle hoy a un hijo, che, ¿en qué te conviene especializarte? Probablemente sería ingeniería de datos una carrera, ¿no? Data mining o ese tipo de carreras basadas en explotar datos, en procesar datos, y por supuesto todas las carreras basadas en desarrollo de inteligencia artificial también son carreras con muchísimo futuro porque vamos a un mundo de inteligencia artificial sin ningún lugar a dudas, ¿no? Muy bien, de Mendoza nos vienen dos preguntas relacionadas con la construcción. Una de Romina que nos dice cómo se verá afectado el rubro de la construcción por la inteligencia artificial, y el otro de Flavio Albarracín, quien dice, según lo que contás, Martín, en el libro Nada será igual, ¿por qué pronosticas que el sistema steel framing de construcción sólida solo llevará una generación en Argentina para que se imponga? A ver, primero les voy a contar una historia que cuento en el libro, ¿no? Hay una inteligencia artificial que funciona de la siguiente manera. Una inteligencia artificial que diseña chasis de autos de carrera. Y lo notable es cómo funciona esa inteligencia artificial.
Lo que hicieron fue ponerle un montón de sensores a un chasis de un auto de carrera de verdad. Y de suerte tal que convirtieron al chasis de ese auto de carrera le agregaron un sistema nervioso al chasis. Esencialmente lo que hicieron esos sensores fue agregarle un sistema nervioso al chasis, de manera tal que desde la computadora vos podías ver con la recorrida del auto en todo el circuito, cada vez que agarraba una curva, cada vez que aceleraba, cada vez cuáles eran las exigencias que tenían los distintos sectores del chasis. Y eso te permitía ver que había buena parte del diseño del chasis que usaba un montón de material que no lo necesitabas en esas zonas, que tal vez necesitabas refuerzos en otras, y por lo tanto permitió que una inteligencia artificial construyera un chasis que era muchísimo más liviano y muchísimo más eficiente que el chasis que los ingenieros habían construido hasta ese momento. Imagínense la misma situación, pero puesta en sensores que usa la gente en la casa o que se le ponen a los muebles o a los artefactos de la cocina o a distintas cosas dentro de la casa, donde uno mide la movilidad de la casa, mide los espacios que no se ocupan de la casa o que tienen poca circulación, mide las áreas donde se requeriría más espacio porque son muy requeridas de la casa, por mencionar. Estoy pensando en y ahí ustedes tienen una inteligencia artificial que ayuda a un arquitecto a diseñar la mejor casa. Entonces, en una de esas vamos a un esquema de diseño para empezar a hablar, todavía no llega a construcción, de diseño que esté utilizando muchísimo la inteligencia artificial para expresar mejor la experiencia de los usuarios. Por otro lado, una segunda parte de la inteligencia artificial es lo que se llama el Internet of Things, entonces el Internet de las cosas. Vamos a la posibilidad de construir viviendas que estén dotadas de la capacidad de pensar, entre muchas comillas. Es decir, de la capacidad de decidir cómo utilizan mejor los aislantes en cada momento para hacer más frescas o retener mejor la temperatura en un determinado momento, cómo utilizan mejor la luz para poder aprovechar mejor la luz en un determinado momento, cómo prefiere cada uno de los usuarios que están en esa casa la luz. Por ejemplo, a mí no me gusta tan luminoso el ambiente, y entonces con mi mujer está esa pelea de que yo cierro toda la ventana y viene ella y abre todo, porque le gusta todo luminoso. Entonces, pero la inteligencia artificial podría pensar eso para diseñar viviendas que tengan esa capacidad de ser más luminosas o menos luminosas. Digamos, necesitamos incorporar a la inteligencia artificial en el concepto del diseño de las viviendas e incorporar la idea de que buena parte de las viviendas van a estar dotadas de Internet de las cosas, que van a poder aprender a hacer cosas con los distintos, desde las persianas y las luces, que es lo obvio, hasta el esquema de seguridad de la vivienda, por ejemplo, por mencionar otro caso. Vamos ahora al rubro puntual de cómo sería ese proceso de construcción. Digamos, yo decía que, y cuento esta historia en el libro y supongo que tiene que ver por eso la pregunta, que los cambios que se están produciendo en inteligencia artificial van a una velocidad tal que tal vez no haya una generación para adaptarse. Que uno puede encontrar tecnológicamente ventajas del sistema de construcción tipo steel framing, digamos, basta ver una película esta, cuando uno mira las películas yanquis, norteamericanas, por ejemplo, Los Hermanos, hay una que son dos mellizos que son hermanos, que los que están en el sector de la construcción les debe gustar, a mí me encanta, aunque no sé nada de construcción, que refaccionan casas, ¿no? Entonces llegan a una casa que está medio destruida, la refaccionan y la venden y hacen una diferencia con esa refacción. Y la refacción de casas es esencialmente agarrar una masa grandota y empezar a romper, porque las casas son estructuras de steel framing con durlocks en el medio, separados, y entonces es muy fácil volver a reestructurar, ¿no? Y reestructurar muy fácil una vivienda. Porque además se muda con mucha más frecuencia la gente, son factores culturales que también imponen esa diferencia. Una de las razones por las cuales nosotros no queremos eso acá es que nosotros no tiramos paredes habitualmente. ¿Y por qué no tiramos paredes habitualmente? Porque lo nuestro es habitual, nosotros nos mudamos poco, mucho menos de lo que se muda un americano promedio, por ejemplo. Entonces hay factores culturales que hacen que algún tipo de construcción particular sea más favorable que otro tipo de construcción particular. Pero tecnológicamente la gente, yo tengo amigos que trabajan en el sector de la construcción, me dicen, no, sí, perfectamente podría imponerse el sistema. Las trabas o las limitaciones no son de costos, me explican, yo no sé, insisto, no es mi rubro, sino más bien culturales. Todavía la gente tiene preferencia por el ladrillo y todavía las grandes ventajas del steel framing, acabo de contar una, que es la posibilidad de rediseñar la casa en 2 minutos. Hoy en Argentina no se valoran tanto como se valoran en otros lugares. Pero esto podría cambiar.
No, podría la gente mudarse con más frecuencia, podría cambiar culturalmente la necesidad de ser del propietario de la casa, capaz que la gente no prefiere ser propietario de la casa, prefiere, digamos, si persisten las tasas bajas un buen tiempo y el dinero es algo abundante durante un buen tiempo, en una de esas alquilar es mucho mejor idea que ser propietario. Bueno, veremos, digamos, esas son todas cosas que están por verse y que no estoy seguro de que va a pasar, pero ahí podemos pensar algunas cosas. Pregunta también Pablo Meglioli, ¿cómo piensa que va a impactar el cambio climático en todos los sectores de la economía? Bueno, la primera vez que fui a la conferencia esta de la Universidad de Singularidad que les conté, el ingeniero, primero yo quedé flasheado, no entendía si la conferencia el ingeniero estaba completamente loco o era un genio. Tuve que googlearlo después para ver que era un genio, pero bueno, yo en el momento no sabía si estaba loco el tipo por las cosas que proponía. Pero entre otras cosas, cuando hablaba de un mundo súper abundante, con un ingreso per cápita 7 veces más alto que el actual, y un nivel de clase de vida como un clase media, un país desarrollado prácticamente para el 80% de la población mundial, cuando hoy eso es admitible solamente para el 20%, las proporciones están invertidas, uno pensaba, bueno, pero ¿qué pasa con la demanda de energía? Vamos, el planeta no tiene energía suficiente o tiene apenas energía suficiente para que 20% de la población viva como desarrollada y 80% viva como no desarrollada. Si el 100% de la población, o el 80% aunque sea, viviera un nivel de vida de clase media de un país desarrollado, bueno, necesitaríamos 4 planetas, esencialmente porque no alcanzaría la energía. Y entonces se rió, miró por la ventana y me dijo, la energía está allá, ahí tú tienes energía ilimitada. Y me señaló el sol, ¿no? Los que son ingenieros o economistas con formación en energía saben que hay una diferencia central entre dos conceptos en ingeniería de la energía y en economía de la energía. Uno es el concepto de la reserva y otro el del recurso. O sea, el sol es un recurso energético, pero no es una reserva energética. ¿Qué necesito para que se convierta en reserva? Que sea económicamente obtenible esa energía. Si todavía la energía solar es un poco más costosa que la energía convencional que estamos utilizando y muy difícil de almacenar. Tiene serios problemas de almacenamiento a diferencia de, por ejemplo, otro tipo de energía. Entonces, tiene muchos problemas y por lo tanto, pero no hay ninguna duda que hay dos posibilidades acá. O avanzamos dramáticamente en formas no contaminantes de energía. Una posibilidad muy grande es la energía solar y que aparezcan formas de almacenamiento que sean más exitosas que las actuales para almacenar, porque el gran problema de la energía solar es que no tiene un flujo permanente. Entonces los consumos de energía tienen un flujo más bien permanente y tienen picos estacionales, y la energía solar no necesariamente coincide en esos picos de producción ni tiene ese flujo permanente. Y todavía, como decía recién, es caro y complejo desde el punto de vista logístico el almacenamiento. Pero una posibilidad es avanzar en eso. Otra posibilidad es que avancen formas alternativas de energía. Por ejemplo, Bill Gates está proponiendo hace unos años un tipo de energía atómica muy interesante, que es la posibilidad de crear energía atómica con la parte del uranio que no se explota hoy, con la parte no enriquecida del uranio que no se explota habitualmente y que se deja el 99% del uranio no se usa para hacer energía, y él quiere usar ese 99% en un tipo de energía que es como funciona como una vela, esencialmente va consumiendo las capas de esa energía y entonces tiene energía ilimitada, muy, muy económica y cero contaminación. Entonces hay fuentes alternativas de energía. Los economistas además sugieren que el propio calentamiento global y crecimiento, si no aparecieran esta forma de energía, va a frenar el crecimiento. O sea, el propio mecanismo va a generar precios tan altos de la energía, si es que se acaba la energía en algún momento, y va a generar precios va a generar un freno en la actividad económica por la propia contaminación que de alguna manera va a autorregular parte de eso. Yo siempre digo que los sistemas se regulan bastante, pero cuando se los ayuda funcionan un poco mejor, y entonces en el libro hice algunas propuestas. Por ejemplo, una de las propuestas del libro son los bonos de carbono, que sé que Pablo además está trabajando en ese tema y le interesa mucho, y eso, una posibilidad es que la sociedad establezca metas concretas como las metas de Kioto, y que por lo tanto esas metas digan que Argentina puede emitir determinada cantidad de gases de efecto invernadero y que cada uno que quiera emitir esos gases tiene que comprar los derechos para emitirlos. Y esos derechos podrían ser bonos de derecho con derecho a determinado nivel de contaminación, y nos aseguramos que no hay posibilidad de contaminar más que eso porque hay que comprar los bonos. Y cuanto más quiera crecer la demanda sobre esos bonos, más caro va a estar, y por lo tanto el propio mecanismo de mercado va a asegurar en un mercado de bonos
que esa contaminación sea más baja en el planeta. Creo que con esos mecanismos se podría ayudar a que el sistema funcione mejor. Ahí ahora vamos un poquito a temas que tienen que ver con la economía y el futuro de la economía argentina. Nos pregunta Leonardo de Rawson, ¿qué hacemos con este país? ¿Cómo pronostica el futuro? ¿O seguimos haciendo los trámites de ciudadanía italiana? Pregunta. Es que justamente lo que creo es que primero los Estados-nación se debilitan mucho. Si me dice de ciudadanía europea, tiene un poco más de sentido la pregunta, ¿me explico? Probablemente el concepto de ciudadanía nacional, de nación, se debilite mucho en los próximos años y se fortalezcan, insisto, las estructuras supranacionales. Probablemente los agrupamientos tipo Unión Europea tengan un poco más de fuerza que la idea de Italia. Dicho eso, bueno, Argentina siempre es un dilema, es un desafío, ¿no? Pero yo siempre digo que es como esa frase que dicen, bueno, te estás quejando, vos te casaste con el Che Guevara y ahora lo querés afeitar al Che Guevara, ¿no? Es Argentina, vamos, es Argentina. Y Argentina tiene una recurrencia de crisis más alta que la de cualquier otro país, tiene instituciones que son un poco más débiles que las de otros países, tiene un Estado que es bastante más ineficiente que el de otros países y más caro. Digamos, Argentina es así, ¿no? Y cuando uno, sobre todo la gente que es más grande, que a veces me pregunta ahí, ¿a vos qué te parece? Y cuando yo le digo, pero vos estás acá hace 60, 70 años, ¿cuál es la novedad, digamos? Esto, no, bueno, pero... Vamos, dicho eso, buena parte de las transformaciones que estoy contando llegan para todos. No cruzan, no es que no van a llegar a Argentina, pero van a llegar primero a Estados Unidos y a Europa y después van a llegar a Chile, que es más avanzado que nosotros en adaptar cosas, pero no va a llegar acá. No, digamos, ya están llegando. Las historias que yo conté, lo que yo conté de Mercado Libre, es en Argentina. Ya ocurrió, ya uberizó el comercio en Argentina. Lo de la fintech está funcionando acá. Tienen fintech como Ualá, que es un unicornio argentino. Una empresa que vale más de $1.000 millones, que es Argentina. Buena parte del ecosistema DeFi que está creando valor en finanzas descentralizadas, hay muchos argentinos trabajando ahí. Hay argentinos trabajando en inteligencia artificial también. Hay proyectos interesantes en Argentina y buena parte de los cambios. Sí, es cierto, acá hay gremios que van a trabar algunos de esos avances en sectores en los cuales todavía tienen algún poder. Entonces, capaz que los autos autónomos tardan un poco más en llegar, sobre todo los de carga, porque seguramente Moyano no va a querer y lo va a frenar, o Moyano mismo se va a comprar la empresa que es la Uber del transporte de carga y va a ser él que va a traer la empresa. También es otra posibilidad. Quiero decir, este avance me parece que es más a nivel de sectores. Hay sectores más tradicionales que van a permanecer y a perdurar, y hay sectores que se van a uberizar mucho más rápido, donde la inteligencia artificial va a avanzar mucho más rápido, independientemente del país en el que estemos. Patricia nos pregunta, Patricia de Rosario, ¿cómo debería adaptarse a la educación formal o informal, cualquiera de las dos, frente a un futuro tan cambiante? ¿Cómo lograr derramar esa educación a todas las personas y que puedan acceder? Esa es una gran pregunta y hay un capítulo del libro, porque lo cierto es que la educación que nosotros tenemos hoy es una educación que se diseñó pensando en la revolución industrial. O sea, la revolución industrial esencialmente necesitaba de una burocracia más o menos uniforme, privada y pública. Si lo que vos necesitabas era gente que pudiera trabajar en una fábrica y por lo tanto que tuviera capacidad de lectocomprensión y de operaciones básicas y de hacer una serie de tareas de manera muy uniforme. Y lo mismo para la burocracia de los estados modernos. Digamos, se necesitaba una burocracia más o menos homogénea. El problema es que en la nueva economía eso es exactamente lo que no se necesita. Si nosotros no necesitamos más homogeneidad. No necesitamos la línea de montaje. Fíjense que hasta la revolución industrial está en la lógica, en cómo está estructurado el sistema educativo. Nosotros, hasta en la facultad, y donde es más fácil cambiar además, en la facultad es donde más rápido podemos producir este cambio. En las facultades, ustedes entran en primer año y en primer año le vamos a cargar análisis matemático 1, análisis matemático 2, álgebra, sociología, introducción a economía, contabilidad, pasan al segundo. En segundo, contabilidad 2, macro, micro, y así le vamos agregando. Es una línea de montaje. Es una línea de montaje fordista, el sistema educativo actual. Y ese sistema está terminado, está vetusto, no sirve más. Ocurre que una de las cosas que aprendimos en la pandemia, sin embargo, es que la escuela, algo que por supuesto los pedagogos, cuando yo digo esto, me llaman, después me escriben y me dicen, pero esto nosotros ya lo sabíamos, lo habíamos investigado muchas veces, para nosotros no es ninguna novedad, pero para los economistas sí, o para muchos de los que opinábamos de educación, que la escuela no era solamente la producción de contenidos, digamos, no era solamente capital humano, sino que adentro de las aulas también
funcionan construcciones de capital social, funcionan construcciones de capital emocional de los alumnos, de un montón de cosas, y en la escuela además cumple un rol de organizador social, del espacio y del tiempo, de las dos cosas, y de las familias. Entonces, que no esté una escuela, no, pero lo de la escuela ahora tecnológicamente se puede superar porque los chicos pueden aprender el teorema de Pitágoras por internet. Sí, pueden aprender con un tutorial de YouTube el teorema de Pitágoras, es cierto, ya no necesitan a profesores de pizarrón. Pero no pueden reemplazar el aula con el Zoom. Digamos, el Zoom sirvió, bueno, es una herramienta, pero no reemplazó. Digamos, si alguien piensa que el Zoom puede reemplazar el aula, no entiende lo que pasa dentro del aula. Entonces pasan otro montón de cosas. En términos de construcciones sociales, emocionales y tantas otras cosas, y de organización social del tiempo. Sí, puedo tener los pibes en mi casa, pero en mi casa yo me tengo que ir a trabajar también, y ahora tampoco sé si voy a trabajar en mi casa o cómo voy a trabajar. Hay que repensar la organización social del tiempo. No sabemos qué rol va a tener la escuela ahí, y lo que sí sabemos que está teniendo, y que me preocupa mucho, y lo discuto en el libro, es que en la práctica la escuela se está cada vez más convirtiendo en un mecanismo de estratificación social. En la escuela ya no importa el contenido. El chico, mi nene, por ejemplo, los Messi tienen 4 años y están aprendiendo a leer. ¿Por qué? Porque compré unas letras magnéticas que las pongo en la heladera, y además les gusta escribir en mi computadora porque me ven que escribo en la computadora, entonces quieren escribir los nombres, digamos, y arrancaron así. Están hiperestimulados. No, ya no van a aprender a leer y escribir en la escuela, ya van a llegar a la escuela habiendo aprendido a leer y escribir. Pero, sin embargo, la escuela está funcionando como un estratificador social. Primero fue en los 90 y en los 2000 el flujo fuerte desde la escuela pública a la privada. La clase media se fue masivamente hacia la escuela privada y la escuela pública quedó como refugio de los pobres. Lamentablemente duele decirlo esto, pero es así. Y ahora la propia escuela privada se está fragmentando. Entonces ahora hay una guerra, hay una carrera por matrículas, ¿no? Entonces en un colegio cobran 25.000, en otro colegio cobran 50.000, en otro colegio cobran 100.000. Hay colegios que cobran 200.000 pesos de matrícula por mes, aunque ustedes no lo crean. Hay colegios de Buenos Aires que cobran 200.000 pesos de matrícula por mes. Entonces, ¿qué pasa ahí adentro, digamos? ¿Qué tienen? ¿Las uñas de oro, los tipos? ¿Qué ocurre dentro del aula formidable que están construyendo un cohete para ir a la luna? ¿Qué es eso que ocurre adentro? No. Digamos, desde el punto de vista formativo, una de las mejores escuelas de Buenos Aires probablemente sea la escuela Ort, que más que eso no le pueden dar en términos de experiencia, sale 30 y pico mil pesos de una cuota. Quiero decir, para arriba hay mucho más. Se están fragmentando socialmente las escuelas en función de lo que pueden o no pagar los padres para asegurarse que los ricos vayan con los ricos y los que son de clase más baja vayan con los... Bueno, esto es lamentable porque está rompiendo un ascensor de movilidad social. La escuela mantenía la cohesión social. ¿Por qué? Porque vos, aunque vos no te fuera bien, vos cuando tu vecino quería prender fuego, todo lo que decías era, espera, no quemen el edificio, que en el ascensor está mi pibe. Y el ascensor era la escuela. Y ascensor de movilidad, vos tenías esperanza, no, pero está bien, nosotros hoy somos pobres, o clase media baja, o clase media vulnerable, pero mis hijos están estudiando. Y como mis hijos están estudiando, yo tengo una esperanza de que tal vez mis hijos, mis nietos, van a estar mejor que yo. No quiero romper todo, quiero seguir en este esquema porque está dándome oportunidad de crecer. Cuando eso se rompe, es un peligro para toda la sociedad, y eso me preocupa mucho. Nos preguntan también, dice Octavio de Bahía Blanca, y en esto vamos a ver cómo vamos pasando de provincia en provincia, ¿no? Dice, si un país llega tarde a la inteligencia artificial, ¿qué hacer con la desocupación, con la tenencia de la tierra, con los medios de producción que demorarán en estabilizarse y cómo suplir las deficiencias de esa demora? Vamos, esencialmente lo que va a pasar si llegamos muy tarde a toda la insisto, yo creo que no el planteo de un país, ya hay que pensarlo distinto. No es un país el que va a llegar tarde, más bien van a llegar sectores de ese país más tarde. Y otros sectores ya llegaron, en Argentina inclusive, ya están llegando. Dicho eso, voy a seguirle el juego un poco. Supongamos que el país en su conjunto pierde mucho en términos de avance tecnológico porque en muchas de las áreas no incorpora el avance tecnológico a la velocidad que viene. Lo que vamos a ver esencialmente es lo que ya vimos en los últimos 70 años de la economía argentina, pero multiplicado. Es decir, un retroceso en relación al resto de los países, un empobrecimiento de la Argentina en relación al resto del mundo y por lo tanto que nuestro tipo de cambio real respecto al del mundo se va a hacer cada vez más débil. Entonces nuestra moneda va a valer cada vez menos respecto a la moneda del resto del mundo y nosotros vamos a tener que trabajar cada vez más para poder comprar bienes de los que produce el resto del mundo, esencialmente, o por lo menos a la velocidad que lo van a hacer en el resto del mundo. Entonces, es simplemente un problema de velocidad diferente del desarrollo. Vamos a tardar más en llegar
a esa situación. ¿Cuánto de eso puede generar desempleo? Bueno, depende esencialmente de qué tipo de demanda tenga la nueva tecnología, en el sentido de qué tipo de bienes demande. Por ejemplo, supongamos que la nueva tecnología demanda bienes que son tiempo de personas intensivos, que no se puede reemplazar con inteligencia artificial, pero que sí se puede hacer por Zoom, por mencionar un ejemplo, que no tengo ni idea, pero podría ser este ejemplo. Entonces supongamos que tuviera que ser, no, mira, tenés que controlar a mis hijos, pero no tenés que estar físicamente acá, porque la casa está equipada, es inteligente, tiene internet de las cosas, pero tenés que controlarlo, vos vas a tener un Zoom, o vas a manejar las computadoras de mi casa, y vas a ser una niñera que va a controlar a los chicos, medio como ya ocurre hoy con los consorcios de algunos edificios que instalan el robot, la persona ahí que está como el Prosegur, que no es una persona, sino y está desde una central controlando todos los edificios. Bueno, supongamos que fuera eso, tal vez demanda una mano de obra que nosotros estamos en perfectas condiciones de producir. Entonces, capaz que tenemos más demanda de ese tipo de mano de obra que normalmente quedaría desempleada. No sabemos qué va a pasar en ese sentido. Ojalá sea esa sea la forma de asimilar el desempleo. Si no existiera ninguna de esas formas, insisto, los estados van a tener que empezar a encontrar la forma de construir derechos de propiedad sobre la inteligencia artificial que les permitan captar esa renta de la inteligencia artificial. Buena parte de las rentas las va a captar el privado, pero los estados tienen que tener la capacidad de empezar a diseñar los mecanismos para captar una parte de esas rentas y empezar a construir un ingreso básico universal. Reemplazar los sistemas de planes sociales mal diseñados que tienen y clientelistas que tienen la mayoría de los países como los nuestros y empezar a pensar en un sistema de seguridad social de base que dé una suerte de ingreso universal más parejo, menos estigmatizante y menos desincentivador del trabajo que lo que hoy tenemos. Hay una aclaración que acá nos hace Osvaldo Rebollo, dice un comentario: este ciclo de charlas de FAPSE, auspiciadas por Sancor, tiene un capítulo dedicado a la economía verde para quien quiera también interiorizarse sobre ese tema. Hay una pregunta también muy interesante que la hace Pablo Javier de Santa Fe, Pablo Javier Guardati, que nos dice: ¿qué factibilidad le ves a la producción de carnes y otros alimentos en laboratorios? ¿Cómo ves el futuro de la actividad agropecuaria? Cuando esta primera conferencia que les conté del año 2013, una de las historias que me impactó que contaba José Cordeiro era que hacía muy pocos días habían vendido la primera hamburguesa sintética. Y no era un sintético, yo lo primero que pensé, dije, han hecho un polvo que es parecido al sabor hamburguesa, ¿no? Entonces la hamburguesa es de soja, qué sé yo, pero tiene un saborizante que es sabor hamburguesa, entonces cuando uno come, no. No era una hamburguesa sintética en el sentido de símil hamburguesa, sino que era una hamburguesa que pasaba la prueba de Turing de la hamburguesa. O sea, vos agarrabas la hamburguesa, la mirabas, de hecho la primera hamburguesa se la habían comido unos científicos y unos periodistas que habían invitado ahí, costó mejor dicho, $250.000. $250.000. La tecnología es muy simple, la hicieron con células madre. Con células madre. O sea, lo único que necesitaban es una célula de una vaca, no la vaca entera, una célula de una vaca, y la hamburguesa se fabricaba sola, a partir de una célula de una vaca. Esa tecnología que costaba $250.000 hace, y estoy hablando 7, 8 años atrás, hoy sale $80. Hoy hacer una hamburguesa sintética basada en células madres sale $80 y se diversificó. Ahora, por ejemplo, hay otra empresa, que yo cuento el caso en el libro, que hace langostinos sintéticos, con la misma tecnología, pero hace langostinos, que tienen el mismo sabor en el sentido de que, insisto, pasa la prueba de Turing. O sea, yo me como la hamburguesa sintética, me como la otra y no sé cuál es sintética y cuál es hecha con carne de vaca real. No, en realidad también es carne de vaca real porque es sobre células madre, así que es carne que creció en cautiverio, in vitro, para decirlo de alguna manera. Y ahora, aun cuando el pronóstico que hace la gente de la singularidad es que no falta mucho para que esas hamburguesas salgan menos de $1 y dominen masivamente el mercado, entonces los alimentos sean mucho más baratos y tengamos una contribución importante a la reducción del hambre mundial y de la pobreza, porque la canasta alimentaria baje dramáticamente. Y mi presunción es que eso probablemente pase, que el costo de la canasta alimentaria baje. De hecho, si uno mira, el otro día tuve un debate, no me acuerdo con quién, que me lo preguntó, y entré en la página de Our World in Data, que es la página que ahora todos miramos para ver los datos de COVID en el mundo, que tiene las mejores estadísticas en el mundo de todo, además de COVID, y entre otras tenía el índice de precios de alimentos, distintos alimentos de los últimos 150 años. Y un dato muy impactante es ver cómo el precio real de los alimentos cae sistemáticamente.
esa misma tendencia se va a mantener, probablemente se acelere. Entonces vamos a un mundo donde va a ser mucho más barato producir alimentos, pero donde sin embargo va a haber capacidad económica y gusto y preferencia por un montón de gente que va a decir, no, pero sí, yo me puedo comprar la hamburguesa sintética, pero me quiero comer un bife de carne de vaca de verdad, digamos. Así como hoy hay una valoración por lo orgánico versus el producto industrializado, bueno, también probablemente empieza a aparecer una valoración y entonces que lo que hoy es un producto de consumo más masivo empieza a ser más premium en el mundo y por lo tanto más valorizado. Entonces yo creo que ese es un escenario win-win, donde vamos a tener alimentos más baratos para la mayoría de la población y la posibilidad de que el avance tecnológico reconvierta, ponga en valor a la producción tradicional desde un punto de vista de otro tipo de consumo, ¿no? Y que eso puede favorecer a todo el mundo. Nos preguntan desde La Plata, Jorge Ortiz. Dice, hola Martín, ¿qué medidas habría que tomar para empezar a frenar la alta inflación en nuestro país? Él sostiene como idea que hay que fortalecer la institucionalidad, así el empresariado local y extranjero puede invertir para generar empleo. Bueno, ahí nos fuimos de todo el eje del planteo, pero no la vamos a esquivar. Digamos, hay respuestas que tienen, o hay preguntas que tienen una respuesta fácil o relativamente fácil en la historia, y hay otras que lo tienen en la geografía. Basta que uno salga a recorrer, ¿no? Y uno mira alrededor, y uno diga, bueno, en la década del 80 la inflación era un problema endémico, lo tenían todos los países de América Latina, realmente. Ahora, todos los países de la región lograron resolver el problema de la inflación, menos nosotros. Quiere decir que la técnica, desde el punto de vista técnico, de qué hay que hacer para bajar la inflación, lo sabemos. Es simplemente que todavía hay problemas institucionales y políticos en Argentina, la democracia argentina es relativamente nueva, todavía tiene problemas, y bueno, uno de esos problemas es que nos cuesta a veces estar dispuesto socialmente a pagar el costo político que tiene durante unos años bajar la inflación. Hasta que nosotros no tengamos un plan sistemático que le dé efectivamente, como decían recién, soberanía instrumental al Banco Central y le dé independencia, etcétera, real, ¿no? Real. Y no es ni siquiera un problema del gobierno. Fíjense que este gobierno, por supuesto, directamente agarró el Banco Central y se usa la maquinita, pero el gobierno anterior puso al presidente del Banco Central que era amigo del presidente de la Nación, eso tampoco está bien. Entonces, y después, por supuesto, lo pudo echar a los 2 años y eso generó el principio de la caída del gobierno anterior. Entonces, evidentemente, hay que recuperar la independencia del Banco Central, como lo hicieron el resto de los países de la región. Es fácil la fórmula, la conocemos, y eso depende más de la capacidad política de construcción de consensos que de la habilidad técnica del que le toque estar en el Banco Central. ¿Te parece unas últimas 2 preguntas para ir cerrando? Vamos. Una nos dice, Marcela de San Juan, el home office llegó para quedarse. ¿Cómo hacemos con los oficios y la pelea con el empleo informal y el desempleo? Bueno, primero, lo del home office, ni muy ni tan, porque efectivamente, hablando con la gente de Mercado Libre, lo que ellos me explican es, mira, vamos a un mundo de empleo, lo llamamos empleo híbrido o nueva normalidad, como también lo llaman algunos, ¿no? Y ese mundo híbrido, o flex también lo llaman otros, es un mundo en el cual la gente descubrió en pandemia, nosotros hicimos el experimento natural, me decían, y descubrimos que sí, que los trabajadores pueden trabajar de la casa, pero ahora que bajaron los casos, esto me lo decían en octubre, noviembre del año pasado, cuando estaba terminando la primera ola, la gente quiere volver a la oficina. O sea, la gente, sí, puedo trabajar en mi casa, pero no me quiero quedar todos los días. Está bien, un par de días por semana voy a trabajar en mi casa, porque me voy a dividir las tareas. Las que son de tipo administrativo, que me encerraban en un box y las hacía, sí, las voy a hacer en mi casa ahora. Pero las tareas sociales que me pudrí del Zoom. No tengo ganas de discutir un producto con mi equipo de ventas por Zoom, porque es imposible. No le veo la cara, no sé lo que estarán, no sé si les gusta o no les gusta, los gestos corporales, no. Necesito la discusión con un cliente, la quiero tener mano a mano. Entonces, la oficina cambió la forma. Ahora la oficina no son más box, son espacios abiertos, son más reuniones. Quiero decir, pero sigue estando la oficina. Entonces, separamos las tareas. Algunas de las tareas se van a home office o a otra forma de tecnología, al Zoom, etcétera. Pero otra de las tareas no, se fortalece el rol de la oficina para otro tipo de tareas. Entonces, ese parece ser un poco el modelo que se viene en el nuevo mundo, ¿no? Por supuesto,
Eso corta transversal, ese cambio en la metodología del trabajo, corta transversal a otros temas, el problema del desempleo que recién mencionaba, digamos, no necesariamente, al contrario, si las empresas encuentran una forma de contratar trabajadores de manera, y de hecho es lo que pasa en los oficios, la pregunta iba para el lado de los oficios, digamos, fíjense que la naturaleza de las relaciones laborales de una micropyme como la que tiene el plomero que me arregla algo en el baño de mi casa, es una naturaleza laboral que se agota ni bien sale de la puerta de mi casa. Si yo firmo un contrato de palabra, ni siquiera lo firmo un papel, por el cual acordamos un precio por una tarea, lo hace y se terminó la relación laboral. En el otro extremo, las empresas más grandes, que son los monopolios naturales, que agregan valor con costo marginal cero, como decía más temprano, se hacen cada vez más grandes por ese factor tecnológico de tener costo marginal cero, los hace enormes, los hace monopolios, se van comiendo a los más chiquititos siempre. Entonces tenés un Google, tenés un Facebook que se comió al principal, que también es el dueño de Instagram. Entonces son grandes monopolios. Esos grandes monopolios, como disputan buena parte de la mano de obra con otros monopolios tecnológicos, por ejemplo Google con Facebook y viceversa, entonces están muy interesados en retener a esos trabajadores y usan la misma lógica que la de los clubes de fútbol para retener a las superestrellas. Entonces tienen un tipo de contrato donde tienen participación, por supuesto tienen relación de dependencia, tienen participación de los trabajadores en las ganancias, tienen bono si se van, tienen un bono de una cláusula de salida que es multimillonaria, tienen bonos de fin de año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a una solidificación de la vieja relación de dependencia que conocíamos, con muchos más derechos para las grandes empresas monopolios naturales de la tecnología y de la información, y vamos a una sociedad con unas relaciones laborales mucho más líquidas y mucho más de tipo monotributista y de contrato por obra puntual para la mayor parte de las tareas de microempresas y de pequeñas empresas pequeñas y medianas empresas. Una última pregunta y que se relaciona también con la que hace Raúl Ariel Balbi. Dice, el trabajo en el futuro se habla tal vez de un modelo de 4 días laborables, 3 de descanso y esparcimiento. Ahora, se va a necesitar trabajar menos horas porque mucho lo va a hacer todo lo que tiene que ver con la computación pero, ¿qué es lo que se va a hacer en ese tiempo ocioso? Es decir, ¿el ser humano está preparado para tantas horas ociosas? Primero, insisto en lo que decía más temprano, busquemos la respuesta en la historia, ¿no? Es decir, efectivamente acertó Keynes en el pronóstico de que se podía hoy trabajar 3 horas por día, pero no queremos trabajar 3 horas por día. Entonces, ¿por qué? Porque queremos más. Entonces, el presupuesto que hace fracasar a la mayor parte de los análisis apocalípticos del futuro es pensar que el ser humano se va a quedar acá. Nunca el ser humano en su historia se quedó en el lugar en que está. Y mirá que tenemos abundancia, no estoy hablando, y siempre queremos más. Entonces, yo pongo el ejemplo del televisor. El televisor, yo cuando era chico en la década del 80 no había en mi casa televisor color. Y en el barrio había uno del barrio que tenía una tele color 20 pulgadas y era Gardel. Había un partido, nos juntábamos todos en la casa de ese chico a ver los partidos de fútbol. Espectacular. Hoy una tele 20 pulgadas no sirve para nada, te la tiran por la cabeza. Hoy la tele mínima tiene 29 pulgadas. Ya era chica 29 pulgadas hace 10 años. Después vino 32 pulgadas, después pantalla plana, después Smart TV, después ahora 40. Si no tenés 40 prácticamente no existe. Y en el último hot sale la que más se vendía era la de 50. 50 pulgadas. Y uno ya tiene un cine, digamos, en la casa, ¿no? Y quiere más. Entonces uno dice, no te alcanza con tener 50 pulgadas en la pared ya de televisor, ¿querés un poco más grande todavía? Sí, quiero más grande. Entonces, el ser humano quiere más siempre, es insaciable. Entonces, primera cuestión, la naturaleza humana. Siempre queremos más. Segunda cuestión, sí, igual trabajamos menos horas. Trabajamos 8 horas, no trabajamos las 12 horas que trabajábamos. Algo de razón tenía Keynes, el ajuste no fue del todo en términos de más bienes, sino que sí, un poco acepto que quiero más ocio y que quiero. Y la respuesta a eso es que no tenemos la menor idea. ¿De qué va a hacer la gente con las horas que sobren? Digamos, primero, no creo que sobren tantas horas. Insisto, vamos a querer más, entonces probablemente vayamos a un mundo donde trabajemos 6 horas en vez de trabajar 8. Digamos, la revolución va a ser más gradual en términos de horas trabajadas. Y no tengo la menor idea de qué va a querer hacer la gente con las horas libres. Y ya tuvimos un experimento natural. Otra vez, tuvimos la pandemia.
Y en la pandemia, sí, algo vimos porque, bueno, la gente, qué sé yo, empezó a hacer curso, todo el mundo cocinaba. Entonces ahora, si abrís el Instagram, yo ayer, por ejemplo, subí la foto del limoncello que hice en mi casa. Entonces todo el mundo ahora sube la foto, somos todos cocineros, ese es el próximo título, somos todos cocineros. Y los programas de cocina son los que más miden en la televisión, y si no tenés un cocinero no medís. Entonces, medio como que nos encerramos en las actividades de la casa y empezamos a hacer cursos de distintas cosas. Pero eso... Tampoco me quedo con que eso fue un experimento, porque ahí nosotros sabíamos que se terminaba, o por lo menos creíamos eso, ¿no? En el momento que nos encerramos y empezamos a hacer el curso de qué sé yo, bricolaje, creíamos que estábamos haciendo un curso porque teníamos que ocupar 3 meses de tiempo. Pensábamos que en 3 meses todos salíamos. Y si ahora supiéramos que nos van a sobrar para siempre 2 horas del día, no sé qué haríamos, no tengo ni idea. Capaz que algo de la respuesta está en lo que vimos de la pandemia que hacía la gente con el tiempo libre, o capaz que la gente termina siendo se involucra más en la política, se involucra más en la vida del club, la política no necesariamente la política partidaria, en las instituciones, en la cooperativa del barrio, en la vida, en el club, capaz que hace eso, capaz que tiene más tiempo con la familia, ojalá, capaz que eso es difícil de saber. Muy bien, vamos cerrando entonces esta charla, Martín, agradeciéndote en nombre de FAPSE, de los auspiciantes, en este caso del Grupo Sancor como del Banco del Sol, el tiempo que le has dispensado y la voluntad para responder a todas las preguntas. También vamos a agradecer a muchísima gente que ha participado y que ha quedado inclusive con más preguntas, pero bueno, sabemos que también los tiempos de cada uno hay que irlos respetando. Así que muchísimas gracias, y queda como conclusión el hecho de saber es que los cambios llegan para quedarse y que nada va a ser igual en el futuro y que hay que adaptarse a esos cambios. Digamos como siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Y bueno, y esperemos vernos en una próxima charla. Bueno, entonces estuvieron con nosotros Martín Tetaz, charlando sobre esto, cómo va a funcionar la nueva economía. Al resto, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima conferencia acá organizada por FAPSE.